Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. La bruja y el hechicero. Capítulo 6. El hechicero y la puta. La joven rubia tenía los ojos fijos en una de las tiendas de la gran plaza desde hacía ya varias horas. Dicha tienda no era una tienda normal. En solo un mes, se ha convertido en el lugar por donde pasa una gran cantidad de dinero. Ese lugar era la tienda del hechicero. Los rumores decían que estaba dirigido por el mejor hechicero del reino, Satoru, el hechicero arcano del quinto nivel, un extranjero que llegó hace poco a la capital y cambió el equilibrio económico construido durante décadas en solo unas semanas. No se sabe mucho sobre el hombre en sí, aparte de su nombre. Dijo que venía de una tierra lejana al este del imperio. El hecho de que nunca se quitara la máscara también fue una de las razones por las que era tan misterioso. La mujer tembló un poco cuando el viento frío le golpeó la espalda. Se acercaba el invierno y el hecho de que llevara una seda delicada y fina no ayudaba. Sin embargo, tuvo que usarlo ya que sus habilidades de seducción eran mucho más efectivas con una tela tan reveladora. El viento hizo que su mente volviera a la realidad mientras sus ojos se enfocaban una vez más en la tienda. Debido a la falta de información sobre el dueño, decidió que sería mejor observarlo. A sus superiores no les importaría tener más información sobre él. Desafortunadamente, sus descubrimientos no valieron la pena los últimos 4 días de espionaje. Confirmó que los rumores sobre las visitas regulares del capitán guerrero eran ciertos, y el hecho de que una figura encapuchada siempre estuviera con él era curioso. Probablemente era alguien de la facción real, que no quería ser reconocido en público. Esa era la información más valiosa que había reunido. Ayer decidió que finalmente iba a completar su misión hoy. A los altos mandos no les gustaba perder el tiempo si la información no valía la pena. Por eso eligió el mejor vestido que tenía y lo escondió en un callejón, esperando a que el hechicero saliera de su tienda. Podía sentir la pequeña aguja en su manga que contenía el veneno paralizante. Si hacía bien su trabajo, podría ascender de rango y llegar a la cima. POV de Satoru. Tan pronto como el último cliente salió de su tienda, el hechicero no muerto suspiró aliviado. Puede que tenga un cuerpo de no muerto, pero su mente seguía siendo la misma que antes. Cualquiera estaría agotado después de trabajar 12 horas al día. Procedió a contar los ingresos totales del día. Estoy empezando a acumular una buena suma, pensó, antes de meter el dinero en un saco y ponerlo en su inventario, el lugar más seguro que había. Normalmente, a esta hora del día, regresaría arriba y comenzaría a trabajar en la reposición, pero podría hacerlo mañana ya que al día siguiente era uno de los días religiosos en los que la gente no puede trabajar. Bien podría salir a dar un paseo hoy. Tomar un poco de aire fresco seguramente lo ayudaría. Cuando llegó a esa conclusión, su cuerpo se movió hacia la puerta. Salió de su tienda y cerró la puerta detrás de él, mientras colocaba una barrera contra cualquier ser vivo que intentara entrar. El aire fresco de la noche lo golpeó cuando pisó la pasarela. Mientras era un muerto viviente, todavía podía sentir la sensación del viento en su cuerpo y era bastante placentero. Incluso después de todas estas semanas, salir sin una máscara antigas en la cara seguía siendo una sensación bastante extraña. En el viejo mundo de Satoru, el aire ya no era respirable, por lo que cualquiera que saliera necesitaría una máscara de gas o moriría mucho antes de lo esperado. Caminó por las calles de la capital. El sol ya se había desvanecido y la luna estaba alta en el cielo. No era la primera vez que Satoru salía a caminar de noche. A estas alturas ya tenía un mapa mental del distrito más alto de la ciudad. Se aseguró de permanecer alrededor de esa zona para evitar cualquier tipo de problema. Después de todo, ningún ladrón en su sano juicio entraría en el distrito más patrullado para robar. Satoru se dio la vuelta y entró en uno de los muchos callejones vacíos. Este movimiento no lo hizo porque quisiera alejarse del ruido, sino porque desde que salió de su tienda, sintió que alguien lo estaba observando. Si lo estaban siguiendo, su acosador tendría que revelarse si querían seguir siguiéndolo. Continuó caminando, eligiendo tantos callejones vacíos como pudo, hasta que finalmente sintió una presencia no muy lejos detrás de él. Siguió caminando como si no se diera cuenta de la presencia. Si se trata de combate, tendré la ventaja si piensan que no estoy al tanto de ellos. No esperarán un ataque furtivo de alguien que creen que no está al tanto de ellos. Pensó. Esa había sido una lección del maestro estratega de Ainzo Algaon, Punito Mou. Satoru dobló otra esquina e inmediatamente se detuvo. Sus sentidos se tensaron mientras se lanzaba algunos hechizos silenciosos sobre sí mismo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso por la esquina de la que vino. Tan pronto como pasó la esquina, alguien chocó con él. Estaba listo para lanzar un hechizo, pero lo que vio le hizo reconsiderar sus acciones. La persona que lo acechó y se topó con él era una mujer joven de unos últimos años de adolescencia. Tenía rasgos delicados, lápiz labial morado y rímel. Era bastante pálida y tenía el pelo largo y rubio, un poco más oscuro que el de Renner, pero su rasgo más peculiar eran sus ojos morados. Lució un revelador atuendo hecho de seda rosa, no adecuado para la temporada, que enfatizaba su generoso escote. La mujer lo miró, atónita por un momento, antes de sonreír seductoramente. Vaya, buen señor, aunque esté en venta, sigo siendo una mujer. Antes de que lleguemos al acto, me gustaría que al menos me presentaran el uno al otro. Ella ronroneó cuando sus manos comenzaron a vagar por su túnica. Satoru estaba petrificado. No sabía qué hacer. En un momento estaba listo para una batalla, al siguiente una atractiva joven intentaba cortejarlo. ¿Una prostituta? Se preguntó. Las prostitutas todavía existían en el viejo mundo de Satoru, pero nunca antes había visto una. Vivían en establecimientos organizados. Para entrar en un lugar así, se necesitaría un estatus social muy superior al de un asalariado común. También estaban las pobres chicas sin hogar, que se vendían en las calles a cambio de pasar una noche en una cama caliente, pero Satoru nunca las consideró como prostitutas. Obligó a su mente a volver de sus recuerdos y concentrarse en el problema actual. Necesitaba tomar el control de la situación. Dio un paso atrás, creando cierta distancia entre él y la joven. Lo siento, señorita, tenía prisa y no la vi. Dijo mientras inclinaba ligeramente la cabeza. La mujer pareció confundida por un momento por su repentina cortesía. Satoru decidió que era el momento de aprovechar su oportunidad. Como dije, tengo bastante prisa, así que por favor discúlpeme. Dijo mientras comenzaba a alejarse, pero entonces la mujer se lanzó hacia él y envolvió su brazo en un abrazo. Afortunadamente, su túnica era gruesa y no podía sentir el hueso duro debajo de ella. Pero señor, en una noche tan espléndida sería un crimen no entregarse al placer que puedo proporcionarle. Te daré un descuento. Dijo con una voz dulce e inocente. No, gracias. Tengo asuntos que debo atender. Dijo mientras liberaba su brazo y procedió a irse una vez más. Esta vez la mujer volvió a acortar la distancia que lo separaba y se colocó frente a él.
Ella se inclinó para mostrarle más de su escote y se levantó la falda, revelando un par de bragas violetas. Vamos, señor. Entonces te daré una ronda gratis. Es un trato que nadie rechazaría, ¿no crees? Dijo. Mientras decía eso, la supresión emocional de Satoru estaba trabajando a plena potencia para estabilizar su pico de emociones. La mujer pareció tomar su silencio como una confirmación y acortó la distancia entre ellos empujando su voluptuoso cuerpo contra el suyo. Ahora, veamos qué se esconde detrás de esta máscara aterradora. Dijo ella, mezclando un tono bromista y seductor. Satoru no sabía cómo reaccionar. Vio que su mano se acercaba a la máscara que ocultaba su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener un momento de paz? Esta puta mujer simplemente no me deja en paz. Solo quería disfrutar de un pequeño paseo nocturno. ¿Es mucho pedir? En su cabeza, una nueva emoción comenzaba a agitarse, la irritación. Crecía rápidamente, recorriendo su cuerpo. La mano de la mujer alcanzó su máscara, pero antes de que Satoru pudiera apartar la mano, los ojos de la mujer se abrieron de par en par, permanecieron así durante lo que pareció ser un segundo, antes de que el cuerpo de la mujer temblara y cayera sobre Satoru. El hechicero la miró confundido a la cara. Tenía los ojos cerrados, pero seguía respirando. Estaba inconsciente, ¿pero por qué? ¿Por qué iba a caer inconsciente allí mismo? Satoru miró a su alrededor en busca de alguna pista y luego se dio cuenta de inmediato. Su aura de desesperación estaba activa. No había duda del aura oscura que envolvía su cuerpo. Inmediatamente lo suprimió y el aura desapareció. ¿Se activa automáticamente cada vez que siento una emoción negativa? ¿No se supone que la supresión emocional también suprime a estos? Se preguntó, pero inmediatamente detuvo esa línea de pensamiento. Tenía cosas más importantes con las que lidiar en este momento. La joven que yacía inconsciente contra él fue lo primero. Pero, ¿qué hacer con ella? Satoru se preguntó. No podía dejarla allí así. Tachme le daría un puñetazo en la cara solo por sugerir eso. Matarla estaba fuera de discusión. Después de todo, solo estaba tratando de hacer su trabajo. Lo más común sería llevarla a un templo. Allí la cuidarían, pero él no querría arriesgarse. Despair Aura era básicamente una ola de energía negativa concentrada. Si los sacerdotes la analizaban y encontraban rastros de una gran cantidad de energía negativa, traerían preguntas desagradables. Satoru suspiró. Solo había una cosa que podía hacer, pero ¿cómo podía llevarla allí sin que nadie lo viera? Seguramente si alguien viera a un hombre enmascarado con una joven inconsciente en sus brazos. Llamarían a los guardias. Volvió a suspirar con resignación. Miró a su alrededor para ver si alguien estaba mirando. Después de asegurarse de que no había nadie allí aparte de ellos, tomó a la joven en sus brazos y lanzó su hechizo. Mayor teletransportación. POV de Renner. Se sentó elegantemente en una mesa en el balcón de su habitación privada. Rara vez salía durante la noche en el pasado, pero desde que conoció a Satoru, esto se convirtió en una rutina. En los días que no podía conocerlo, pasaba un tiempo observando la ciudad desde el castillo solo para sentirse un poco más cerca de su amado. Sabía que era una tontería, pero no podía contenerse cuando se trataba de su Satoru. Su cuerpo temblaba al pensar en sus fuertes brazos alrededor de ella y su gran mano acariciando su cabeza. Tú princesa. La voz que interrumpió sus pensamientos vino de su izquierda. Una niña estaba allí. Era un poco mayor que Renner. Tenía el pelo rubio dorado recogido en un elegante peinado de 2 triles. Sus ojos verde esmeralda brillaban a la luz de la luna que se filtraba en la habitación. En sus manos, tenía 2 tazas de té. Tan pronto como Renner reconoció su presencia, colocó las 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a la princesa. Esta niña se llamaba Lakius Albain de Oendra, hija del marqués Aindra, y su nueva doncella desde hace 2 semanas después de que ocurriera el incidente. Todo sucedió mientras visitaba a Satoru. Al parecer, una de sus doncellas fue sorprendida robando en sus aposentos privados. Se inició una investigación sobre todas sus doncellas y, al parecer, la gran mayoría fueron sorprendidas con algunas de sus propiedades privadas. Por supuesto, todos afirmaron que eran regalos de la princesa y eso era cierto. El único problema era que solo Renner y las doncellas estaban al tanto de tal intercambio y cuando el juez preguntó si lo que afirmaban era cierto, la princesa simplemente puso su mejor expresión inocente y negó todas sus afirmaciones. Esa misma noche, todas las doncellas, nobles o no, pagaron el precio de sus acciones. Fueron juzgados culpables de robar a una princesa real y culpables de mentir frente a un tribunal. Como castigo, perdieron las manos y la lengua. Renner sonrió internamente mientras recordaba el momento en su mente. El terror en sus rostros. La desesperación absoluta al darse cuenta de cuál era su destino. Le suplicaron que los ayudara. Le rogaron que los salvara. Lloraban y se mojaban de miedo. Mientras tanto, Renner nunca perdió su sonrisa. Esto fue todo. El justo castigo por hablar de su Satoru de esa manera, como si fuera inferior a ellos. Se rieron de él y ahora estaban pagando el precio. Nadie insultaría a su Satoru. Nadie. Mi princesa, ¿qué tienes en mente? Preguntó Lakios, notando que los ojos de Renner estaban fijos en el cielo, ya que parecía estar sumida en sus pensamientos. Renner volvió a la realidad. No es nada, Lakios. ¿Y cuántas veces tengo que decírtelo? Llámame Renner. Dijo la princesa. Eso sería muy descortés de mi parte, mi princesa, pero si insistes, te lo haré. Dijo la noble muchacha. Esto era lo que a Renner le gustaba de ella. No era una lamebotas. La reconocería como una princesa, pero al mismo tiempo no trataría de ponerse del lado bueno para beneficio personal. Lakios, ¿te gustan las espadas? Preguntó Renner casualmente. Los ojos de Lakios se abrieron de par en par con sorpresa ante la pregunta específica hecha en un tono tan casual. Se removió incómoda en su asiento, mirando a cualquier parte menos a la princesa. ¿Por qué esta pregunta, mi princesa? Vi cómo miraste la nueva espada encantada que el capitán guerrero trajo ayer. Realmente no sé por qué te molestas. A mí me parecen todos trozos de metal juntos. Esas son cosas para los hombres, seguramente no para las damas. Esto debería funcionar. Pensó. Lakios apretó los puños por debajo de la mesa. Con todo respeto, princesa, fue un equipo fantástico. El platino estaba perfecto y bien afilado. Por no hablar del encanto. Nunca vi un encantamiento tan fuerte que se manifestara como chispas alrededor de la hoja. Hasta un ciego podría notar el arte en eso. Tan pronto como la noble hija se dio cuenta de lo que significaba su arrebato, se tapó la boca con las manos horrorizada por lo que acababa de decir. Estaba a punto de volver a abrir la boca para disculparse y tratar de limitar el daño cuando notó la leve sonrisa en el rostro de Renner. De hecho, eres una mujer peculiar, Lakios. Dime, ¿te gustaría conocer a aquel que creó esa espada? Preguntó la princesa mientras sus ojos celestes brillaban. POV de Ilma. Ilma Signaus se despertó en una cama desconocida.
No era la primera vez que ocurría algo así, pero sí la primera vez que no recordaba que la había llevado a esa cama desconocida. Trató de recordar lo que había sucedido antes de perder el conocimiento. Uno a uno, los recuerdos comenzaron a regresar a ella y a vincularse entre sí. Recordó su misión. Encuentra y captura al hechicero conocido como Satoru que dirigía una tienda en la gran plaza. El plan era simple. Seducirlo, acércate a él y usa la aguja venenosa para paralizarlo. Recordó haber estudiado su comportamiento durante unos días antes de ejecutar el plan. Ella lo siguió durante uno de sus raros paseos. Por alguna razón, comenzó a entrar en callejones vacíos. En ese momento, pensó que él podría haber percibido que alguien lo estaba siguiendo. Recordó haberse topado con él mientras intentaba seguirlo. Ser descubierto no fue un problema. Era una prostituta de clase alta. Luego trató de seducirlo, pero él parecía más astuto de lo que realmente esperaba. Incluso parecía ansioso por alejarse de ella. Pero si algo así pudiera detenerla, nunca habría podido ascender a las filas de Eight Fingers en primer lugar. Empezó a ser más insistente y susceptible. En todos sus años de experiencia, aprendió que los hombres eran más fáciles de convencer una vez que sentían el tacto de una mujer. Recordó haberse sorprendido de lo duro que parecía bajo esa túnica. Seguramente parecía corpulento desde el exterior, pero nunca esperó que tuviera una complexión tan buena. Después de todo, ¿no se suponía que los hechiceros entrenaban la mente en lugar del cuerpo? Recordó haber pensado en divertirse con él antes de completar su misión. Los 4 dioses solo sabían cuánto estaba cansada de esos cerdos gordos como nobles pinchazos a los que había tenido que servir innumerables veces antes. Pero su objetivo era un poderoso lanzador de magia esta vez y era mejor no arriesgarse, así que optó por su máscara. El plan era quitársela y mientras le acariciaba la cara, picarlo con la diminuta aguja. Recordó haber sacado la aguja, mientras se acercaba a su cara, y luego, entonces. El recuerdo era borroso. Recordaba el miedo, mucho miedo y nada más. Una vez que todo estuvo ordenado en su cabeza, Ilma decidió abrir los ojos. Como esperaba, estaba en una habitación desconocida. Era bastante elegante. Incluso tenía una ventana desde donde podía ver la gran plaza. Esto no hizo más que confirmar sus teorías sobre dónde estaba. Se levantó de la cama. Probablemente era una mala idea, pero era su única oportunidad. Necesitaba escapar por la ventana, pero sus planes se arruinaron ya que tan pronto como se levantó, cayó de nuevo en la cama. Su cuerpo simplemente no podía manejar esa cosa simple después de todo lo que había pasado. Ahora sentía náuseas y estaba a punto de vomitar. En ese momento alguien llamó a la puerta. Ilma intentaba no vaciar su estómago y no se atrevía a abrir la boca por miedo a lo que pudiera salir de ella. Después de casi un minuto de silencio, la puerta se abrió lentamente y de ella salió un hombre alto cubierto con túnicas oscuras. Conocía al hombre. Él era el hechicero Satoru, ahora su captor. Este fue el final para ella. Probablemente él ya sabía quién era ella y probablemente tenía ideas de lo que ella quería hacerle. Desesperada, trató de palpar si la aguja todavía estaba en su manga. Por supuesto, no fue así. Probablemente cayó en ese callejón donde se desmayó. Solo había una razón por la que ella todavía estaba viva, y esa razón era para obtener información. Probablemente la torturaría hasta que revelara todo lo que sabía y luego la mataría. O tal vez tomarla como su esclava para su placer. Mientras su cerebro elaboraba todos los resultados posibles, el hombre acortó la distancia entre ellos hasta que estuvo junto a su cama. Con un pequeño gesto de su mano una silla fue convocada detrás de él. Ilma tragó saliva mientras él se sentaba. Nunca había oído hablar de una magia capaz de semejante hazaña. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes hambre? Parpadeó un par de veces. Seguramente no esperaba eso. ¿Se estaba haciendo el tonto? Pero, ¿qué lograría eso? Él ya tenía todas las ventajas, no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. No pensé que el shock sería tan grande que no podrías hablar. Pensé que a ustedes no les molestaba la violencia. Murmuró para sí mismo. Tenía que estar de acuerdo en eso. Ninguna gente de 8 dedos se preocuparía por el uso o la visión de la violencia. Ahora pensaba que ella no era capaz de hablar. Esto fue malo. Si pensaba que ella no valía nada, no tenía ninguna razón para perdonarle la vida. Se concentró y usó todas sus fuerzas para abrir la boca. Yo. Bien. Esas 3 palabras fueron todo lo que logró sacar. No pudo ver su reacción debido a que la máscara cubría su rostro. Ya veo. Pareces pálido. Tal vez algo de comer te ayude. Dijo con su habitual tono profundo. Con otro gesto de su mano enguantada, tomó lo que parecía ser un plato de sopa caliente y lo colocó en su regazo. Tan pronto como el dulce olor llegó a su nariz, sus náuseas se convirtieron en hambre. Inmediatamente tomó la cuchara con la mano derecha, pero su mano temblorosa no pudo llevarse la sopa a la boca sin derramar la mayor parte en el tazón. Tan pronto como el hechicero notó su problema, tomó el cuenco de su regazo y la cuchara de su mano. Miró con desesperación mientras le quitaban la comida. Probablemente parecía un cachorro golpeado en este momento. El lanzador de magia usó la cuchara para tomar un poco de la sopa y luego la apuntó con la cuchara llena. Toma, abre la boca. Ella no dejó que se repitiera e inmediatamente abrió la boca para tomar la cuchara. La sopa caliente fue una bendición para su boca seca. Sintió que el delicioso líquido bajaba por su garganta y calentaba su cuerpo frío y tembloroso. El hechicero continuó alimentando la cuchara tras cuchara hasta que el cuenco se vació. Colocó el cuenco y la cuchara en una mesa cercana antes de volver con ella. Ahora estaba más confundida que nunca. ¿Por qué iba a alimentarla? ¿Por qué no estaba en una celda en lugar de en esta cómoda cama? ¿Cuál era su objetivo con todo esto? Todavía temía a la persona frente a ella. Podía sentir que algo andaba mal aquí, pero no podía averiguar qué era. Ahora que las condiciones son más favorables, creo que sería un buen momento para comenzar nuestra conversación. Dijo en un tono formal. Ilma no pudo hacer otra cosa que asentir con la cabeza. Esta iba a ser la discusión que decidiría su destino y necesitaba darlo todo para asegurar su supervivencia. Capítulo 7. El ayudante del hechicero. Ilma Signaeus nació de la unión de su madre y su padre, como todos los demás niños. Lo lamentable era que su madre era una prostituta de clase alta bajo 8 dedos y su padre, cuya identidad conoció cuando ella tenía 8 años solo porque volvía a divertirse con su madre y no le importaba si Ilma miraba. Era el tercer hijo de una casa noble pobre. Creció entre putas, algunas dispuestas y otras simplemente juguetes rotos para el disfrute de los clientes más sádicos. Aprendió a complacer a un hombre a la edad de 10 años, cortesía de su madre, y perdió su virginidad a la edad de 12 años. Su madre era hermosa, pero se había desgastado con las drogas. Poco a poco fue perdiendo su belleza y, a medida que empezó a perder clientes, se volvió paranoica sobre convertirse en uno de los juguetes rotos. Hizo que Ilma trabajara en su lugar. Esos años fueron los más duros. Ilma recordaba como los rostros de aquellos hombres. No, esos cerdos la perseguirían en sus pesadillas. Afortunadamente para ella, su madre murió de una sobredosis solo un año después.
Recordó mientras observaba cómo hombres encapuchados se llevaban su cuerpo. Sus ojos sin vida, la sonrisa del éxtasis aún en su rostro. Solo después de 2 años se enteró de que el cuerpo de su madre había sido llevado a otro cliente, quien tuvo ganas de tener una experiencia diferente ese día, antes de quemarlo. Ese día fue el día en que juró que nunca tocaría una droga en su vida. Y llevar una vida así sin drogas ha sido duro. Oh, muy duro. A veces quería acabar con todo. Esos hombres cerdos seguían persiguiéndola. Cada vez añadían más rostros a sus pesadillas. Esto podría haber quebrado a una mujer inferior, pero Ilma no era una mujer inferior. Ella se negó a quebrarse. Se negaba a terminar como su madre, un juguete para un cerdo enfermo. Cuando no la perseguían sus pesadillas, comenzó a soñar con la grandeza, con llegar a la cima y mirar hacia abajo a todos los demás. Su mente se endureció, su cuerpo se ablandó para el disfrute de los hombres cerdo. Sintió que el miedo era reemplazado por la indiferencia. El asco se convirtió en odio. Llegará a la cima pase lo que pase. Ella soportará todo para lograrlo y luego los aplastará a todos como los insectos que eran. Durante estos largos años, ella avanzó hacia el lado corrupto del reino. Paso a paso, posición a posición, fue ascendiendo en poder. Finalmente logró ponerse en contacto con el muñeco Empress Coco. En el momento en que lo conoció, él trabajaba como uno de los gerentes del burdel más grande de Rolente. En solo unos meses, se convirtió en uno de los dedos como gerente en jefe de la sección de burdeles. Aprovechó sus contactos con él para conseguir trabajos aún más importantes. Se convirtió en una espía, en una asesina. Los líderes de Eight Fingers comenzaron a notarla como una mujer capaz. Durante ese periodo de tiempo, finalmente se le ordenó matar a su padre. Sorprendentemente, los contratistas de este asesinato fueron su familia. Finalmente habían descubierto cómo les robaba dinero para sus placeres enfermizos y querían matarlo. Era verdaderamente irónico que ella hubiera sido la que había puesto veneno en su bebida porque él estaba demasiado ocupado golpeándole el culo. Recordaba el placer enfermizo que brotaba al ver al cerdo beber el vino. Como se citó cuando él empezó a toser y cayó al suelo, con las manos alrededor de la garganta. Lo quemaron como a todos los demás. Siguió viviendo. Su vida estaba dedicada a llegar a la cima y nada la detendría. Y entonces llegó el día, cuando le ordenaron envenenar y secuestrar a un hechicero que había llegado a la ciudad hacía solo unas semanas. Estableció un negocio que comenzó a mover una increíble cantidad de dinero. Por no hablar de la influencia que estaba ganando en el gremio de aventureros. Siempre habían sido una espina en el costado de 8 dedos. Si tomaban el control de su negocio, podrían influir parcialmente en el gremio de aventureros. En el mejor de los casos posibles, incluso controlarlo y hacerlo parte de su organización. Obviamente ella aceptó. Si tenía éxito en el trabajo, seguramente alcanzaría una posición entre los propios dedos. Tal vez le den la ocupación del viejo Lube. Era el líder de la sección de tráfico de drogas y no era realmente querido por los otros dedos por su actitud. Se creía superior a ellos porque era mayor. Con gusto lo eliminarían para dejar su lugar a ella. Todos esos sueños de grandeza, poder y dominación ahora se habían hecho añicos. Se acostó en la cama que el hechicero Satoru, su objetivo, le proporcionó. Probablemente la cama más cómoda que había usado en toda su vida. Ahora estaba cautiva. Fracasó en su misión e incluso si lograba escapar, 8 dedos no lo olvidaría. El fracaso no estaba permitido. Por supuesto, continuarían usando sus habilidades, pero ya no tendría ninguna posibilidad de llegar a la cima. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda a pesar del calor bajo la manta. Ya era de noche afuera y el hechicero Satoru ya la había dejado sola en la habitación. Satoru. No sabía qué pensar de él. Nadie la trató nunca con tanta dulzura. No era un hombre cerdo como los demás. No trató de forzarla, incluso si era una prostituta. Lo peor era que no podía entender su carácter. Durante su conversación, preguntó por ella. ¿Tenía familia? ¿Un hogar? ¿Estaba siendo explotada? Parecía casi preocupado por su bienestar. Ni siquiera sus padres se preocuparon por ella. ¿Estaba al tanto de su misión? Al principio, estaba segura de ello, pero ahora se sentía confundida. ¿Era todo esto una táctica para hacerla bajar la guardia? ¿O realmente no estaba al tanto del complot en su contra? Si era lo último, todavía tenía posibilidades de tener éxito en su misión. Solo tenía que tomarlo por sorpresa, tal vez seduciéndolo y luego incapacitándolo. Si algo aprendió sobre los hombres en todos sus años, fue que no importaba cuán poderosos fueran, cuando se terminaban, se terminaban. Ningún hombre tendría la fuerza de dañar a un mosquito después de que consumieran toda su lujuria. Con esos pensamientos cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente, Juan Ogelma abrió los ojos. Lo primero que notó fue que el sol estaba casi en su apogeo en el cielo. ¿Dormí tanto? Se preguntó. Normalmente no dormía más de 6 horas, pero tal vez el estrés de la situación y la cómoda cama le dieron a su cuerpo el empujón adecuado para disfrutar de un sueño adecuado. Se levantó de la cama y se lavó la cara con el agua de la pequeña palangana que había junto a la cama. Se aseguró de lavar todo su maquillaje y trató de arreglar su cabello desordenado lo mejor que pudo. Cuando abrió la puerta, notó ropa colocada en el suelo. El hechicero debe haberlos dejado allí para ella. No podía seguir usando su traje de prostituta. Lo que la dejó perpleja fue el hecho de que él los dejara afuera de la puerta. ¿Evitó entrar en la habitación sin mi consentimiento? No, ningún hombre en este mundo tendría tanto respeto por una prostituta. No hay manera. Pero si no es eso, ¿por qué? Se preguntaba en su mente mientras se cambiaba de ropa. La ropa no era nada lujosa, pero tampoco era una mala elección. Eran ropas plebeyas normales. De alguna extraña manera, casi se sentía como una sirvienta con esa ropa puesta. Bajó las escaleras solo para encontrar a Satoru ayudando a algunos clientes en su tienda. Parecían aventureros. Se dio cuenta de que un chico de unos 16 años parecía indeciso entre 2 cascos. Su mente traviesa entró en modo de negocios y lentamente se acercó a él por detrás. Disculpe. Susurró al oído del niño. Estuvo a punto de saltar de sorpresa cuando inmediatamente se dio la vuelta y se sonrojó locamente al notar la proximidad de su rostro al suyo. Después de todo, seguía siendo una atractiva mujer de 19 años, incluso sin su maquillaje, vestido revelador y peinado elegante. Me he dado cuenta de que tienes problemas para decidir entre esas 2 piezas de armadura. ¿Puedo ayudarte? Él simplemente continuó jadeando mientras sus palabras se hundían lentamente. Debo decir que ambos son hermosos y resistentes. Están hechos de un material muy duro, por supuesto. Apuesto a que las chicas te abanicarían con esos. ¿Por qué no comprar los 2? Demostrarás lo bueno que eres. Incluso tendrías piezas de armadura de repuesto como un verdadero aventurero experimentado. Dijo con voz sensual. El rubor del aventurero se intensificó al ver una reacción en sus pantalones. Demasiado fácil. Unos minutos más tarde, los vio salir de la tienda. Mientras salían, escuchó a uno de los aventureros mayores preguntarle al chico por qué demonios había comprado 2.
Ella sonrió al sentir que una sensación satisfactoria la inundaba. Se sentía bien. No sabía por qué, pero se sentía bien. ¿Ha dormido bien, señorita Signeus? Escuchó la voz de su objetivo que venía detrás de ella. Ella se volvió hacia él. Era tan intimidante como ella lo recordaba. Estoy bien, Lord Satoru, gracias por su amabilidad. Dijo. Simplemente asintió y se movió para cerrar la puerta de la tienda. ¿No vendes por la tarde? Preguntó con curiosidad. A veces veía su tienda abierta por la tarde, mientras lo espiaba. Hoy estoy recibiendo invitados. Y de todos modos, no hay muchos aventureros que vengan durante la tarde. Todos se van a buscar. Explicó mientras comenzaba a ordenar los diversos objetos en los estantes. ¿Puedo ayudarte? Preguntó. Pensó por un momento, antes de sentir y poner en sus manos un montón de pergaminos. Ordénelos por nivel y tipología, por favor. Ella asintió y comenzó a examinar los pergaminos. No estaba familiarizada con algunos de ellos, pero logró dividirlos bastante bien. Parece que estás familiarizado con los objetos mágicos. Observó. Mierda. ¿Era una trampa? Bajé la guardia. Aprendí de mi abuelo. Era un hechicero. Desafortunadamente, la pequeña fortuna que logró reunir fue desperdiciada por el estilo de vida de mi padre. Cuando terminó de explicar su falsa historia, sintió que el aire se congelaba a su alrededor, luego Satoru colocó una de sus manos enguantadas en su hombro. ¿Vio a través de mi mentira? Se preguntó mientras tensaba su cuerpo, lista para presentar una defensa desesperada. Un padre, que no se preocupa por sus hijos, es la peor escoria del mundo. Disculpe la pregunta personal, señorita Signeus, ¿pero es la causa de su estado actual? Preguntó. Bajó la mirada mientras las palabras escapaban de sus labios antes de darse cuenta. Sí, fue su culpa. Susurró ella. A medida que el aire se volvía más y más frío, comenzó a temblar ligeramente. Es así. Recuerde, señorita Signeus, no somos nuestros padres y ningún niño debería sufrir por lo que sus padres han hecho. Le invitamos a quedarse aquí todo el tiempo que desee. No es mucho, pero es todo lo que puedo ofrecerte. Dijo, mientras el aire volvía a calentarse. De verdad, no puedo entenderlo. ¿No tiene ni idea o se trata de un truco? Vi cómo tratabas a ese cliente antes. Si bien no apruebo el uso de ciertas tácticas, debo decir que tienes bastante actitud para los negocios. Dime, mientras decides qué hacer con tu vida, ¿por qué no te conviertes en mi asistente? Por supuesto, redactaremos un contrato por escrito para garantizar que se respeten todos sus derechos como trabajador. Era la primera vez que Ilma oía una voz alegre que salía de él. Era hermoso, profundo y fuerte. Casi se sentía como en presencia de un rey. ¿Y qué dice usted, señorita Signeus? Por supuesto, si necesitas tiempo para. Ilma, por favor llámame Ilma, señor Satoru. Y. Acepto gustosamente su oferta. Ella lo interrumpió, con una gran sonrisa en su rostro. Descubriré tus verdaderas intenciones, Lord Satoru. Puedes apostar por ello. Entonces, por favor, llámame Satoru. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, la puerta de la tienda se abrió y entraron tres figuras. A uno de ellos reconoció como Gazef Stranov, el capitán guerrero. Los otros dos eran de baja estatura y todo su cuerpo estaba cubierto por mantos. Ah, han llegado mis invitados. Por favor, suba las escaleras. Veo que trajiste a alguien esta vez. ¿Un amigo, tal vez? También, buenas tardes a usted, Sir Gazef. Siéntase libre de mirar a su alrededor. Tengo algunas mercancías nuevas que han llegado esta misma mañana. POV de Renner. Se sentó en la mesa habitual de la casa de su Satoru. A su lado, Laccius la emulaba. Estaban en la habitación habitual. Su Satoru se sentó frente a ella, pero hoy se sentía diferente. Una nueva emoción se agitaba en su interior. Sus manos se apretaron debajo de la mesa y sintió que le hervía la sangre. Todo esto, mientras no podía apartar los ojos de la otra mujer en la habitación. Vestía ropas de plebeya, pero ni siquiera Renner podía negar su belleza. Su Satoru pareció notar su mirada sobre ella, porque rápidamente interrumpió el silencio. Ah, princesa Renner, siempre es un honor tenerte aquí. Permítanme presentarles a mi nueva asistente, Ilma Signeus. Ilma, esta es la princesa Renner, tercera princesa del reino. Él la presentó. El plebeyo pareció atónito por un momento. ¿Quién no lo estaría? Yo honrada mi princesa. La joven se inclinó ante ella, haciendo que esa sensación en su interior se intensificara. ¿Podrías traer algo de comer para las doncellas, Ilma? Le preguntó con delicadeza. El ojo derecho de Renner comenzó a temblar con molestia. ¿Es esto? ¿Podría ser esto, los famosos celos de una joven doncella, como el de los libros que solía leer hace años? Se preguntaba por dentro. Por cierto, princesa, ¿podría presentarle a su amiga? Cuando Ilma se fue, Satoru se dirigió directamente a ella, haciendo que toda esa horrible sensación desapareciera. Casi olvidó por un momento que Laccius estaba allí. Ah, por supuesto. Esta es Laccius Albain Dale Aindra, hija de la familia noble Aindra y mi actual doncella. Y como dije antes, Renner es suficiente, nada de honoríficos en privado. Dijo. He encantado de conocerte. Sir Satoru. Dijo la niña de 10 años de ojos verdes inclinando la cabeza de una manera elegante y noble. Satoru será suficiente, Lady Laccius. Los amigos de Renner también son mis amigos. Dijo en un tono suave. Entonces, por favor, llámame Laccius. Dijo ella con renovada energía ante su amabilidad. En ese momento, Ilma regresó con un poco de té y pastel que colocó elegantemente sobre la mesa. Todos, excepto Satoru, comenzaron a comer. Tan pronto como Laccius se llevó el pastel a la boca, sus ojos se abrieron en estado de shock y comenzaron a brillar. Delicioso. Este es el pastel más delicioso que he probado en mi vida. Satoru. ¿De dónde lo sacaste? Ni siquiera la comida de los cocineros reales puede compararse con esto. Renner se sorprendió por el arrebato de Laccius. Nunca antes había actuado así. ¿Es este el verdadero Laccius? ¿Ha conseguido Satoru sacar a relucir sus verdaderos colores? Sí, debe ser eso. Eres realmente la única cosa hermosa en el mundo, Satoru, mi Satoru. Su mente comenzó a perderse en sus fantasías. Bueno, los hice con mi magia. Explicó Satoru. Los ojos de Laccius se abrieron de par en par en estado de shock. La magia puede hacer eso. Genial. Exclamó con el asombro de un niño que descubre una caja de caramelos. Bueno, soy el único aquí que puede usar esta magia. Parece que los hechiceros del reino son demasiado de la vieja escuela. A partir de ese momento, la conversación continuó como siempre. Renner habló sobre lo que sucedió en la corte. Desde que conoció a Satoru, comenzó a prestar especial atención a todo lo que sucedía para poder darle toda la información valiosa.
¿Conocías a Satoru? A Laccius le gustó la última espada que vendiste al capitán guerrero. Tendrías que haber visto sus ojos mientras miraba la espada. Dijo Renner, dirigiéndose finalmente a la razón por la que su doncella estaba allí. Dicha doncella se sonrojó. Princesa, exclamó avergonzada. Oh, no hay nada de qué avergonzarse. Una pasión es una pasión. Una vez tuve un amigo que tenía una pasión que muchos consideraban equivocada y se reían de él por ello, pero nunca se la ocultó a los demás. No le importaba si todo el mundo se reía de él. Seguiría cultivando su pasión pase lo que pase. Dijo Satoru. Laccius, aunque todavía avergonzado, lo miró con asombro, probablemente imaginando qué tipo de amigo podría tener Satoru. Mi Satoru realmente conoce su camino con las palabras. Eso es algo que todavía tengo que dominar, se recordó Renner. ¿Cuál era su pasión, Satoru? Preguntó un emocionado Laccius. Satoru dudó un momento. No es algo de lo que se deba informar a las niñas. La emoción desapareció del rostro de Laccius cuando apareció un puchero. Bueno, si te interesan las espadas. ¿Qué hay de esto? Mientras Satoru decía eso, su mano enguantada desapareció en un vacío oscuro. Los ojos de ambas chicas se abrieron con sorpresa. Después de un momento, extrajo algo del vacío oscuro y lo colocó sobre la mesa. Laccius saltó de su silla cuando una sonrisa loca apareció en su rostro y sus ojos brillaron con una luz codiciosa. Lo que Satoru puso sobre la mesa fue una espada. La empuñadura estaba hecha de un mineral blanco que no pudo reconocer, con un guante de rubí en el medio. La hoja era azulada, del mismo color que el hielo. Brillaba con una luz pálida, como si la espada lo estuviera produciendo. Renner nunca antes había visto algo así. Incluso vio los tesoros del reino varias veces antes, pero ninguno de ellos se veía tan bien como este. Satoru es realmente increíble. Incluso posee tales artefactos y los saca como si nada. Me hace preguntarme qué más esconde. Un misterioso hechicero de increíble talento y riqueza. Mi Satoru, debo comunicarme contigo lo antes posible. ¿Es esto oricalco? Exclamó Laccius con una emoción en su tono que Renner nunca había oído antes. La chica de ojos verdes se acercó lentamente a la espada con las manos. Sí, la hoja está hecha de oricalco. La empuñadura está hecha de piedra rectural blanca. Casi indestructible. Está encantado con varios hechizos. Los más importantes son los del elemento hielo imbuido en él y su habilidad conocida como sirviente de cosito. Permite al usuario convocar a un pequeño ejército de monstruos de hielo que lucharán por ti. Es un hechizo de cuarto nivel, pero una bola de fuego, bien colocada, es su peor enemigo. Satoru explicó los detalles sobre la espada mientras Laccius la tocaba, tratándola como si fuera una reliquia de hace siglos. ¿Tú creaste esto? Preguntó la joven. Oh, no. No lo hice. Lo encontré hace años en una vieja ruina lejos de aquí. Ya ves, Laccius, soy todo un coleccionista. Si encuentro algo único, lo tendré pase lo que pase. Si tuviera los materiales adecuados, podría ser capaz de replicar esta espada, pero sería un insulto a su singularidad e historia. Dijo. Los ojos de Laccius ahora lo miraban con lo que Renner dedujo que era admiración. Quédate abajo, Laccius. Me gustas, pero Satoru me pertenece. 3 días después. POV de Ilma. Ilma estaba ahora segura de ello. Satoru no sabía nada de ella. No le ofreció un lugar en su negocio para asegurarse de que podía vigilarla de cerca. No le ofreció una cama cómoda y comida deliciosa para engañarla. Hizo todo eso porque realmente creía que ella era una prostituta maltratada, que solo podía sostenerse a través de ese tipo de trabajo. Quería darle la oportunidad de tener una nueva vida normal. Si no lo hubiera observado antes, pensaría que todo era un truco. Un hombre inferior ya habría abusado de ella y se habría forzado sobre ella. Pero Satoru no era un hombre menor. No era un hombre cerdo como los demás. Y su compasión no provenía del hecho de que él era débil y conocía las dificultades de la debilidad, no. Era fuerte. Tan fuerte que ni siquiera podía comprender cómo compararlo con las otras personas que conocía. Su compasión provenía de su corazón. Su amabilidad hacia todos, sin importar cuán groseros fueran o quienes fueran, era genuina. Esto fue. En solo 3 días, la había cambiado. Al principio, intentó todo lo posible para seducirlo, pero no pareció funcionar. Mientras tanto, ella continuó trabajando en su tienda. Escribió un contrato para ella. Lo llamó un contrato de trabajo. Recibiría el 5% de todas las ganancias mensuales. Teniendo en cuenta lo mucho que la gente pasaba allí cada día, era bastante. Lo calculó y sería alrededor de 20 veces lo que ganaría como prostituta de clase alta. Pero el dinero era solo una parte de la razón por la que le gustaba su trabajo. Se sentía bien cada vez que convencía a alguien para que comprara lo que presentaba. Se sentía bien poder vender algo más que su cuerpo. Era buena en eso, era tan malditamente buena en eso. Muchas veces se preguntaba qué habría sido de ella, si no hubiera nacido en ese ambiente, y ahora estaba segura de que estaría haciendo algo parecido. Por fin se acabó. Gracias por su trabajo de hoy. Dijo Satoru mientras cerraba la puerta. Él, por supuesto, era la otra mitad de la razón por la que ella disfrutaba tanto de su trabajo. Se sentía a gusto con él. Al principio estaba asustada e intimidada, pero ahora eso había desaparecido. Descubrió que era una de las primeras personas con las que podía llevarse muy bien. Darse cuenta de todo esto le vino a la mente solo hoy. Después de todo, hoy era el día en que tenía que tomar una decisión. Una elección que decidirá el resto de su vida. Si no se presentaba a Eight Fingers antes de mañana, iban a suponer que estaba muerta y actuarían en consecuencia. Enviarán a otra persona y descubrirán que está viva y bien. Una vez que se enteren de eso, la pondrán junto a Satoru por su traición. Podría intentar capturar a Satoru y llevárselo a ellos. Era la salida más fácil. Ella se levantará y finalmente alcanzará el poder que deseaba. No sospechaba de ella. Podía apuñalarlo fácilmente por la espalda. Comenzaron a ordenar la tienda y pronto se presentó su oportunidad. Estaba pidiendo unas dagas encantadas. Estaba a solo 2 metros de distancia, ocupado con unos pergaminos, dándole la espalda. Una de las dagas que tenía en sus manos tenía un encantamiento paralizante imbuido en ella. Ahora es el momento. Agarró la daga paralizante y se volvió hacia él. Dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza. Ha sido un buen momento, probablemente los 3 mejores días de su vida. Pero todos los buenos tiempos deben llegar a su fin. Sintió como la sombra de una mano en su hombro. Una gran mano reconfortante enguantada. Levantó su daga, lista para atacar. Una voz, profunda, suave y fuerte entró en su mente. Hiciste un gran trabajo. Realmente aprecio su ayuda, nadie debe sufrir por los pecados de sus padres. La daga cayó al suelo mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Sus rodillas se dieron y cayó al suelo. Ahora sollozaba abiertamente.
Inmediatamente, Satoru se sobresaltó por el ruido y se giró para verla sollozando en el suelo con una daga a su lado. Inmediatamente se arrodilló a su nivel. ¿Estás herido? ¿Te has cortado? Preguntó en tono preocupado. Yo. No puedo. Este es el único hombre que nunca podría matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es este vacío que siento por dentro? Ella continuó sollozando mientras Satoru le examinaba en busca de una herida, pero su herida no era física. Su alma había sido dividida en dos partes, luchando por el dominio. Uno era su ansia de poder, el otro era otra cosa. Un deseo, una necesidad, algo de lo que solo se daba cuenta ahora que le faltaba toda la vida, felicidad. La felicidad que solo Satoru le dio. En ese momento, admitió su derrota. Levantó su rostro manchado de lágrimas para mirar la máscara de Satoru. Si le digo la verdad, me odiará, pero si no lo hago, moriremos los dos. Es poderoso, pero ni siquiera él pudo desafiar a 8 dedos. Si no hubiera sido tan estúpido y se lo hubiera dicho antes, podríamos haber pedido la ayuda de la princesa o de los aventureros. Ahora nuestra única esperanza es escapar de esta ciudad. Tragó saliva antes de tomar su decisión final y abrir la boca. Satoru, yo necesito decirte algo. Y así, ella le explicó todo, 8 dedos, su misión, su espionaje, su vida, su deseo, su elección final. Tardaron casi 4 horas en explicar todo lo sucedido. Tan pronto como concluyó, cerró los ojos, no queriendo ver su reacción. Incluso con la mascarilla puesta, podría saber su reacción gracias a su experiencia en la lectura del lenguaje corporal. ¿Estaba disgustado por ella? ¿Estaba enojado? ¿La odiaba? ¿La mataría? Mientras esperaba que se decidiera su destino, escuchó pasos pesados acercándose a ella hasta que se detuvieron justo frente a ella. Entonces sintió que una mano enguantada y suave le agarraba el hombro mientras la otra empujaba su cabeza hacia adelante contra algo blando. Sus ojos se abrieron de golpe. Había empujado su cabeza contra su elegante túnica como lo haría una madre mientras consuela a su hijo. No es que Ilma haya experimentado nunca algo así. Está todo bien. Todo va a estar bien. Dijo mientras acariciaba su larga cabellera rubia. Sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Fue una causa perdida desde el principio. ¿Cómo podría matarlo? Si hay algo verdaderamente bueno en este mundo, él debe ser su encarnación. No hay forma de que pueda derribarlo. Tenemos que huir de aquí. Susurró ella. No, vamos a luchar contra ellos. Al oír sus palabras, ella negó con la cabeza. Yo es imposible. No tenemos tiempo para pedir ayuda a la princesa y reclutar aventureros. ¿Quién dijo algo sobre pedir ayuda? Ambos intentaron secuestrarme y arruinaron muchas otras vidas. Esto terminará hoy. Dijo con su habitual tono tranquilo. Ilma alzó los ojos para mirar su máscara, la confusión era evidente en su rostro. Creo que finalmente ha llegado el momento de que descienda al campo de batalla una vez más. Al oír sus palabras, una tormenta de poder envolvió a Ilma, un poder oscuro, frío y crudo como nunca antes había sentido. Abrió los ojos de par en par como si fuera una recién nacida que viera el mundo por primera vez. Y como cualquier niño inocente e ingenuo, le creyó. Capítulo 8. El verdadero rostro del hechicero. Dos figuras caminaban por un sendero hecho de grava en medio de la noche. No estaban muy lejos de la capital y aún podían ver las luces producidas por la ciudad a lo lejos. Una de las figuras era alta, de poco menos de 2 metros, y muy voluminosa. La otra figura era más pequeña, de alrededor de 1,7 metros, y muy delgada. Ambos llevaban capas negras que les cubrían todo el cuerpo. Su destino no estaba lejos de allí, a solo unos cientos de metros. Las dos figuras ya se dieron cuenta de que estaban siendo observadas desde las sombras a su alrededor. Por supuesto, el lugar hacia donde se dirigían estaba bien vigilado, más aún hoy en día. La única razón por la que aún no habían sido atacados era el hecho de que solo eran dos y parecían no tener armas, o al menos no grandes. Los dos no parecían molestos por las miradas silenciosas que provenían de los árboles y arbustos y continuaron avanzando sin dudarlo. Frente a ellos se alzaba una villa gigante con muros de aspecto robusto y una puerta de hierro. Incluso a esta hora de la noche, casi todas las luces interiores y exteriores estaban encendidas, como los dos esperaban. Las dos figuras se acercaron a la gran puerta de hierro. El más pequeño llamó 2 veces, esperó varios segundos y finalmente tocó 3 veces más. La puerta se abrió de inmediato, revelando a un hombre pequeño y gordo. Era calvo y sus ojos parecían los de un cerdo. Conoces el código, pero me dijeron que no esperara a nadie hoy. Dijo con su voz ronca. La figura más pequeña con capa se quitó la capucha, revelando a una hermosa joven rubia con ojos morados profundos. Me llevó un poco más de tiempo de lo esperado, pero se podría decir que logré completar mi misión. Una sonrisa astuta apareció en el rostro del hombre parecido a un cerdo. Oh, eso es bueno, Ilma. Cuando me enteré de que habías muerto, me entristeció mucho. Pensé por un momento que tendría que encontrar otra perra que me sirviera. La mujer no pareció registrar su comentario o, si lo había hecho, no lo reconoció. La figura más grande se movió un poco bajo su capa. ¿Están todos aquí? Preguntó con expresión estoica. Sí. Sabes que no les va a gustar. Incluso si lo lograbas, los obligabas a tener una reunión de emergencia, lo que provocaba que cancelaran o retrasaran proyectos importantes. Dijo el hombre mientras su sonrisa se volvía casi inhumana. Solo ve y diles que necesito hablar con ellos. El hombre esperó un momento. Oh, pero te estás olvidando de algo importante. Es protocolo inspeccionar a todos los que entran. Dijo, sin que la sonrisa saliera de su cara de cerdo. Es un hechicero. No puedes quitarle su magia y soy un miembro de alto rango. No tienes que inspeccionar nada. Replicó ella. Oh, pero te vas a encontrar con los altos rangos aquí. No puedo simplemente dejarte pasar. El lanzador mágico está bien, pero tú. Necesito inspeccionarte. No esperó una respuesta y comenzó a mover sus manos hacia sus pechos, su boca ligeramente abierta, permitiendo que algo de saliva cayera de su boca. Un segundo antes de que pudiera poner sus manos en sus pechos, sintió que una gran mano en su hombro lo detenía. Se dio la vuelta molesto ante la idea de ser interrumpido durante su diversión. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Se detuvo tan pronto como sus ojos se posaron en lo que había debajo del capó de la figura gigante. Una oscuridad infinita con 2 luces azules brillantes en ella y dentro de las luces, 2 puntos rojos brillaban aún más. Sintió que todo su cuerpo se congelaba y, un momento después, sintió que un líquido caliente comenzaba a correr por sus piernas gordas. Su respiración se volvió irregular y trató de dar varios pasos hacia atrás, pero su cuerpo aún estaba medio congelado y perdió el equilibrio cayendo sobre su culo gordo. Vete ahora. La voz profunda de la figura gigante ordenó y ahora estaba feliz de obedecer. Haría cualquier cosa para alejarse de allí. Corrió hacia la entrada de la mansión. Gracias. Susurró la rubia. No pienses en eso. Esto es más repugnante de lo que pensé que sería.
dijo la gran figura, y luego continuó después de un momento. De verdad. No logró terminar su pregunta cuando Ilma respondió. Solo una vez, cuando era más joven. Todavía era una puta común en ese momento. Le gusta presumir de ello. Ahora que tengo un alto cargo. Uno de mis más experiencias desagradables. Dijo. La figura masculina asintió en señal de comprensión. Ya veo. Lo recordaré. Al poco tiempo llegó otro guardia. Esta vez, con un manto que cubría su cuerpo, se acercó a ellos. Sígueme. Dijo, revelando a una joven voz masculina. No lo dudaron y dejaron que él los guiara dentro de la mansión. POV de Satoru. El hechicero conocido como Satoru estaba siendo escoltado a través de la mansión de los 8 dedos junto a Ilma. Se había preparado para algo repugnante, pero lo que vio fue aún peor de lo que imaginaba. Podía oír débiles gritos de mujeres y risas de hombres que venían desde arriba de ellos, y cuanto más descendían al sótano de la mansión, peor se volvía. Los gritos y llantos parecían provenir de las propias paredes, como si hubieran absorbido esos sonidos a lo largo de los años. Este lugar me pone enfermo, incluso como un muerto viviente. Al principio, pensé que esto era como la yakuza en casa, pero no, esto es mucho peor. En casa, no era ningún secreto que la yakuza y el gobierno trabajaban juntos con reglas claras entre las dos partes. Pero aquí, esta organización no tiene reglas. Están por encima del gobierno y saben que pueden hacer lo que quieran y quedar impunes. Sus pensamientos oscurecieron cuando sus ojos se posaron una vez más en la joven que estaba a su lado. ¿Es este el lugar en el que has vivido toda tu vida, Ilma? Al principio, pensé que esta organización podría ser explotada, pero esto me da ganas de quemarlo todo. Sus pensamientos vagaban sin restricciones. Desde que se convirtió en no muerto, el acto de matar parecía un acto trivial en su mente, una cosa natural, casi como caminar. Descendían más y más en ese pozo. Solo un puñado de antorchas iluminaban el lugar y lo único que aún se podía escuchar eran sus pasos resonando por el pasillo. Después de otro minuto, finalmente se detuvieron cuando llegaron a una puerta decorada. Contrastaba mucho con el muro de piedra sin refinar que lo rodeaba. Su escolta encapuchada llamó 3 veces sin recibir respuesta. La puerta se abrió, revelando otras 2 figuras encapuchadas. Después de confirmar las identidades de Ilma y Satoru, se movieron para dejarlos entrar. Satoru notó inmediatamente la diferencia de estilo. La habitación en la que acababa de entrar parecía mucho más adecuada para la puerta decorada que para el pasillo exterior. Todavía estaba bastante oscuro en la habitación, no es que le molestara. En el centro había una mesa redonda con 8 personas sentadas. Los 8 dedos. Como predijo Ilma, todos están aquí. Bien. Habría sido una gran pérdida de tiempo darles casa. Fue una suerte que Ilma fuera un agente de alto rango de la organización y supiera cómo operaban en detalle. Si no fuera por ella, habría sido improbable que Satoru los encontrara a todos en el mismo lugar. Pero, por supuesto, no estaban solos en la habitación. Inmediatamente se fijó en las figuras, que se ocultaron en las sombras de la habitación. También había 6 individuos armados no muy lejos de él. Despertaron su interés en particular o, para ser más precisos, uno de ellos lo hizo. Era porque era un no muerto, igual que él. Su habilidad racial, bendición de los muertos vivientes, le permitía sentir a todos los seres no muertos en su vecindad. Si eran lo suficientemente débiles, le daban información sobre su raza. El que más le llamó la atención fue un lichanciano, probablemente entre el nivel 30 y 50, ya que después de eso podría evolucionar a otra raza de su elección. Pero por ahora, ignoraría este desarrollo. Tenía que concentrarse en asuntos más urgentes. Ah, Ilma, me alegro de verte. Habría sido una lástima perderte. Dijo uno de los hombres más jóvenes sentados a la mesa. Tomó un poco más de tiempo de lo esperado, Kokodo, pero creo que el resultado valió la pena la espera. Dijo la prostituta de clase alta con su rostro estoico. Veo que has elegido un camino diferente al que se te pidió, considerando que este hombre todavía está en pie. ¿Por qué? Una voz ronca vino desde el extremo izquierdo de la mesa. Allí estaba sentado un anciano de pelo blanco y larga barba. Una cicatriz en su mejilla izquierda era claramente visible incluso con la débil luz. Parece que tu mensajero no hizo un buen trabajo al explicarle a Lord Satoru lo que le ofrecíamos y cuáles eran las ganancias. Podríamos decir que era lo más descortés y enérgico hacia el señor Satoru. Explicó. La hechicera no muerta estaba bastante impresionada por lo buena actriz que era. Si aún no conocía el plan, pensaría que ella estaba hablando en serio. Realmente ahora, niños en estos días. Ni siquiera pueden transmitir un mensaje sin meter la pata. Si su lengua es tan inútil, creo que sería un gesto amable que se la quitaran. Mientras el anciano decía eso, hizo un gesto a uno de los hombres encapuchados en las sombras. Ve a ver a ese tonto y libéralo de ese peso, ¿quieres? Cuando el hombre encapuchado recibió sus órdenes, hizo una reverencia y salió de la habitación. Entonces, ¿explicó lo que tenemos para ofrecer mientras lo hacía? Preguntó el jefe del consejo ejecutivo. Solo lo básico. No me sentía cómodo hablando en tu lugar, sin conocer tus pensamientos. De hecho, pasé mucho tiempo para convencerlo de que se reuniera contigo. Digamos que no tenía una gran opinión de ti después de lo que sucedió. Explicó Ilma. Tarareó el jefe ejecutivo. Ya veo. Siempre obediente y bien educada, llegarás lejos, chica. Ahora. Acabemos con esto de una vez. Dijo volviendo a un tono más profesional. Satoru recordó a su jefe en el trabajo cuando estaba tratando de engañar a una pobre persona. Entonces, debes ser el hechicero conocido como Satoru. ¿Es eso correcto? Además, ¿podrías quitarte la capa? Al fin y al cabo, aquí vamos a hablar de negocios. Dijo el jefe. Satoru amablemente lo obligó y le quitó la capa, revelando su forma. Como de costumbre, lució su elegante vestido negro. Sus manos todavía estaban cubiertas por guantes de metal y su rostro estaba protegido por su máscara negra con gemas azules como ojos. Efectivamente, jefe ejecutivo. Mi nombre es Satoru, un hechicero de una tierra lejana al este del imperio. Se presentó. La cabeza zumbó una vez más. Pues bien, no perdamos más tiempo. Lo que queremos de usted es su cooperación. No deseamos imponerle ninguna tarifa ya que su voluntad de cooperación es fundamental. Incluso podemos expandir su negocio, haciendo que sus productos lleguen a ciertos mercados que de otro modo no estarían disponibles para usted. Es toda una oferta, ¿no crees? Además, si te gustó Ilma, puedes tomarla, considéralo un regalo de buena fe de nuestra parte. Explicó el director ejecutivo. Para Satoru estaba bastante claro lo que quería. Querían explotar su creciente influencia y utilizar a Ilma para posiblemente controlarlo y espiarlo. ¿Eran tan parecidos a los políticos de su viejo mundo? Y eso hizo que su ira fuera más difícil de controlar. Ya veo, ya veo. Qué buena oferta. Me gustaría hacer uno propio. Dijo el hechicero con un tono agradable. ¿Qué te parece?
¿Trabajas para mí a partir de ahora? Necesito a alguien que limpie mi tienda al final del día. Es tan tedioso hacerlo yo mismo. Tomó un momento para que todos entendieran su comentario. Algunos de los dedos se rieron. Esta debe ser la primera vez que escucho un chiste de un lanzador de magia. Dijo uno divertido. Pero me temo que deberías considerar con quién estás hablando antes de decir tales cosas. Mientras la cabeza pronunciaba esas palabras, Satoru sintió movimiento a su alrededor. Pronto se vio rodeado por una docena de figuras encapuchadas. Deberías aprender una lección de humildad, hechicero. Dijo el anciano de la cicatriz. Una de las figuras encapuchadas lo agarró por detrás y golpeó a Satoru en la cara, o para ser más específicos, en su máscara. Asterisco grieta asterisco. El sonido de algo rompiéndose resonó en la gran habitación. Un momento de silencio, luego un grito. El que le dio el puñetazo le agarró la mano que había usado con la otra. Todos los dedos de la mano que usó para golpear al lanzador de magia estaban doblados en direcciones antinaturales. ¡Ah! Gritó más fuerte cuando todo el dolor lo golpeó. «Eres molesto, cállate», dijo Satoru mientras levantaba su mano enguantada y abofeteaba al hombre que gritaba en la cara. Asterisco grieta asterisco. Todos vieron como la cabeza del hombre se volteaba y su cuello se rompía. La figura cayó al suelo, muerta. El silencio descendió una vez más en la habitación. Satoru no quería matarlo, pero aparentemente, aún debía aprender a controlar su fuerza. Se dio cuenta de que Ilma se ocultaba en las sombras, dejándole todo el escenario a él. En ese momento, todas las figuras encapuchadas cargaron contra él, ahora con largas dagas en sus manos. Todos lo apuñalaron en varios puntos del cuerpo. Ahora podía ver claramente las sonrisas enfermizas que tenían bajo sus capuchas. Demasiado para un hechicero. Esa fue una exhibición bastante patética. Escuchó el comentario proveniente de una de las 6 figuras armadas a su derecha. Todos no se movieron ni un centímetro desde que comenzó toda la conmoción. ¿Es esto todo?, preguntó en voz alta. Muchos de los ojos de los dedos se abrieron de par en par mientras pronunciaba esas palabras. ¿Qué? Uno de los hombres encapuchados murmuró con incredulidad. Bueno, entonces, barrera negativa. Lanzó su hechizo de 5º nivel que creó una barrera hecha de energía negativa a su alrededor, engullendo a todos los hombres encapuchados. Inmediatamente disipó la barrera tan pronto como pareció observar el resultado. Solo pasó un momento antes de que todas las figuras cayeran sin vida al suelo. Inmediatamente, el consejo ejecutivo se levantó de sus sillas. Algunos de ellos tenían pánico en todos sus rostros mientras se alejaban de él tanto como podían. Intentaron salir de la habitación a través de una puerta oculta, pero tan pronto como intentaron salir de la habitación, golpearon algo fuerte. Una barrera. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos. ¿Cómo? Es solo el efecto de uno de mis muchos objetos mágicos. Crea una barrera donde la necesito. Este hechizo especial no permite que nadie abandone su área de efectos sin mi permiso. Dijo con calma. Por supuesto, eso era mentira. No es que no poseyera artículos con efectos similares, pero no quería desperdiciarlos en una ocasión como esta. Lo que hizo fue simplemente lanzar una barrera silenciosa, antivida, que repelía a cualquier ser vivo para que no pasara a través de ella. Antes de que pudiera hacer nada más, las 6 figuras finalmente decidieron moverse y se interpusieron entre él y el consejo ejecutivo. Ah, ¿y quién podría ser tú?, preguntó Satoru, feliz de que finalmente decidieran hacer su movimiento. Ahora que estaban mejor iluminados, por fin podía distinguir algunos de sus rasgos. Somos el departamento de seguridad, Sex Arms. Soy el líder Zero y estaba ansioso por enfrentarme a ti, lanzador de magia. Desde tu pantalla, parece que realmente vales algo. Zero era un hombre gigante, la personificación de la corposidad, calvo con la mitad de la cara y el cuerpo cubierto de tatuajes de varias bestias. Había una pantera en sus piernas, un halcón en su espalda, un rinoceronte en sus brazos, un búfalo en su pecho y un león en su cabeza. Soy Pesurian, el Tajo Especial, dijo el acorazado, que llevaba una espada en el costado. También era el único que tenía el rostro oculto. Soy Davernoch, el rey de los no muertos. El Ichanciano se presentó. Satoru estaba bastante interesado en él. Soy Suculenta, la ilusión perfecta. Habló el hombre encapuchado de piel pálida y mejillas demacradas. Soy Malvist, los 1000 asesinos. Dijo el más joven del grupo. Tenía el pelo rojo y vestía la misma ropa que un torero. Soy Alcibaldo, la lluvia de la muerte. Finalmente, el último se presentó. Era un anciano que vestía una túnica blanca y un parche en el ojo izquierdo. Oh, bueno, qué educados para presentarnos. Como sabéis, soy Satoru, un hechicero del 5º nivel. Me alegraría que me ayudaras en mis experimentos hoy, pero primero déjame hacer una pregunta. Veo a un lichanciano muerto entre vosotros. ¿No te repugnan los seres no muertos? ¿No temes su odio por los vivos?, preguntó Satoru muy curioso por la respuesta. Zero hizo una mueca. ¿No se supone que los hechiceros son inteligentes? Por supuesto, hay muertos vivientes sin sentido que atacan a todos, pero los más capaces son tan capaces de razonar como cualquier humano. Ahora basta de hablar, prepárate para una paliza, hechicero. Dijo el monje calvo, pero Satoru todavía quería experimentar. Él ya probó su fuerza contra la escritura de la luz del sol. Ahora era el momento de experimentar con otras cosas. Magia silenciosa, esclavizar a los muertos vivientes. Este hechizo era una versión diferente de dominar muertos vivientes. Le permitió a Satoru tomar el control de los seres no muertos más fuertes, pero cuando terminó el periodo, los muertos vivientes se convertirían en cenizas. Y además, el periodo de dominación fue muy corto si se compara con su otra versión. Inmediatamente sintió que se formaba un vínculo en su mente. Fue una experiencia extraña. Por supuesto, probó sus invocaciones en este mundo y funcionaron de manera similar a Yggdrasil, pero este era un enlace diferente. No sentía que fuera parte de él. Si tuviera que describirlo, sería como sostener una espada. Sabías que lo controlabas y, sin embargo, no era parte de ti como lo sería una invocación. A ver si funciona igual que con una citación. Mientras tanto, sus oponentes adoptaron una postura de batalla como si esperaran que él diera el primer movimiento. Sintió que un hechizo lo inundaba. ¿Magia de ilusión? A mí no me funciona, como esperaba. Satoru anotó en su mente, antes de cambiar su atención al grupo una vez más. Anciano Lich, usa bola de fuego en los dos a tu izquierda. Ordenó a través del enlace. Como era de esperar, el Lich anciano lanzó su hechizo y los dos humanos, el encapuchado y el vestido de blanco, se convirtieron en cenizas cuando la bola de fuego los golpeó. ¿Qué? Davernoch. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Zero mientras su atención se dirigía al Lich anciano. No culpes al pobre Lich. Tomé el control sobre él.
admitió Satoru, haciendo que la cabeza de Zero volviera a moverse hacia él. Tú. ¿Eres un nigromante? Gruñó. Satoru lo ignoró y simplemente eliminó su influencia de los muertos vivientes. Inmediatamente se desmoronó en polvo. Bueno, parece que funciona como en Yggdrasil. Pensó un poco decepcionado. Así que ahora solo quedan 3 de ustedes. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Sorprendentemente, Zero sonrió. No seas tan engreído nigromante. Para controlar a Davernoch debes haber usado casi todas tus fuerzas y todavía tenemos la superioridad numérica. Dijo. Satoru solo movió ligeramente su mano. Crear muertos vivientes de nivel medio, caballero de la muerte. Crear muertos vivientes de nivel medio, guardia de la muerte. Entonces sucedió algo extraño, apareció la niebla oscura habitual, pero esta vez, en lugar de transformarse directamente en un muerto viviente, se movió hacia un cadáver y lo envolvió. Entonces los muertos vivientes se levantaron como de costumbre. ¿Usa cuerpos? La última vez, no lo hizo. ¿Es porque no había cuerpos disponibles en ese momento? Se preguntó. Mientras tanto, la sonrisa de Zero desapareció cuando vio al gigante no muerto con un escudo de torre y flamberge surgir del suelo. Junto a él, se levantó otro no muerto armado con una lanza y un escudo más pequeño. Caballero de la muerte, guardia de la muerte, matad al acorazado y al humano más pequeño. Déjame a mí el grande. Ordenó y los muertos vivientes cargaron con un rugido. Zero se preparó para recibir a los muertos vivientes y golpeó al caballero de la muerte en su caja torácica expuesta con un poderoso puñetazo. A su favor, logró detener la carga del caballero de la muerte. Los otros 2 brazos se aprovecharon de esto e intentaron golpearlo con sus armas, pero el caballero de la muerte se transformó en una niebla oscura y reapareció detrás del humano con armadura, cortándolo por la mitad con un solo golpe. El joven humano pelirrojo retrocedió unos pasos, con miedo y desesperación en su rostro. Luego, su expresión se transformó en sorpresa y dolor cuando una lanza lo empaló por detrás. Mientras estaban distraídos con el caballero de la muerte, la guardia de la muerte logró acortar la distancia y atacar. Bueno, creo que esto es suficiente experimentación por ahora. Ustedes 2 se retiran. Satoru ordenó en voz alta, los 2 muertos vivientes obedecieron y se movieron detrás de él, ignorando por completo a Zero. Debo agradecerles por darme la oportunidad de experimentar algunas cosas. Hoy en día, tengo muy pocas posibilidades de hacerlo. Dijo Satoru a un atónito Zero. Por eso, te permitiré golpearme una vez. No me moveré, y no defenderé. Así que adelante, dame todo lo que tienes. Dijo el hechicero mientras apartaba los brazos, dejando su pecho completamente expuesto como para dar la bienvenida al próximo golpe de Zero. Ahora Zero estaba enfurecido. Este hechicero se estaba burlando de él y se arrepentiría. Los tatuajes en su cuerpo comenzaron a brillar. Pantera. Halcón. Rinoceronte. Búfalo. León. Llamó a los espíritus de los animales. Su brazo derecho brillaba en blanco mientras saltaba hacia Satoru, apuntando a su pecho. Con un grito, golpeó su puño en el pecho de Satoru con todas sus fuerzas. El polvo se elevó desde donde el puño chocó con el cuerpo del hechicero. A medida que el polvo se disipaba, los ojos de Zero se abrieron de par en par. Allí estaba Satoru sin un solo rasguño en su bata, en la misma posición exacta que antes de que el puño lo golpeara. Todavía no hay daños. Ya veo. Murmuró mientras Zero retrocedía unos pasos, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué eres? Preguntó Zero en tono sorprendido con la boca entreabierta. En ese momento, Satoru se llevó una mano enguantada a la cara y lentamente se quitó la máscara, revelando una calavera blanca perfecta con puntos rojos en las cuencas de sus ojos vacíos. Luego, la máscara y los guantes desaparecieron de sus manos, dejando al descubierto sus dedos y anillos óseos desnudos. Su vestido se abrió y mostró al mundo su perfecta caja torácica blanca y el orbe rojo brillante en su interior. ¿Qué soy yo? Soy Satoru, el hechicero de muertos vivientes, antiguo maestro del gremio más grande de todos. Con esas palabras, levantó su huesuda mano hacia Zero. Un corazón palpitante apareció en su mano e inmediatamente lo aplastó. Agarrar el corazón. El cuerpo de Zero cayó muerto al suelo. El silencio se apoderó de la sala al caer la última defensa del Consejo Ejecutivo. Todos estaban conmocionados. Algunos de ellos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. La atención de Satoru volvió a ellos. Todos estremecieron al unísono cuando sus puntos rojos cayeron sobre ellos. Ilma, ven aquí. Llamó. La hermosa mujer rubia escondida se acercó lentamente a él. Vio la conmoción en su rostro, pero no había miedo en ella. Lo has hecho bien. Con esto, finalmente puedo poner fin a Eight Fingers. Dijo mientras ella asintió, pero, por supuesto, eso no significaba el fin de la organización. No, incluso alguien tan inexperto como Satoru sabía que eliminar una organización, que controlaba la mitad del reino, causaría un revuelo interno. Eso resultaría en una guerra civil para el AMPA. No, lo que él quería hacer era mucho mejor que esperar a que otra organización resurgiera de las cenizas de su predecesora. Puta. Maldita perra. Nos traicionaste. El que gritó fue el anciano con la cicatriz, su expresión era una máscara de rabia y odio. Haré que mis hombres destrocen tu cuerpecito y, después de eso, te daré una ronda con los caballos y... Relámpago. El hechizo de tercer nivel golpeó al hombre que gritaba, reduciéndolo a cenizas. Pues bien, ahora que se ha tratado con la inmundicia. Pasemos a la siguiente fase. Crear muertos vivientes de nivel medio, espectro al acecho. Crear muertos vivientes de nivel medio, espectro al acecho. Crear muertos vivientes de nivel medio, espectro al acecho. Crear muertos vivientes de nivel medio, espectro al acecho. Crear muertos vivientes de nivel medio, espectro al acecho. Crear muertos vivientes de nivel medio, espectro al acecho. Crear muertos vivientes de nivel medio, espectro al acecho. Crear muertos vivientes de nivel medio, caballero de la muerte. Crear muertos vivientes de nivel medio, caballero de la muerte. Crear muertos vivientes de nivel medio, caballero de la muerte. Crear muertos vivientes de nivel medio, Outer Lich. Crear muertos vivientes de nivel medio, Outer Lich. Crear muertos vivientes de nivel medio, Outer Lich. Usó todos los cadáveres de la habitación para crear a sus muertos vivientes, antes de darles sus órdenes. Todos los espectros deben seguir constantemente a los humanos en esta habitación e informarme de cualquier acción sospechosa de inmediato. Ordenó. Eligió a los espectros acechadores porque tenían una pasiva que les permitía volverse invisibles si no atacaban durante más de 10 segundos. Fueron utilizados para emboscadas por jugadores de bajo nivel y como exploradores para los niveles superiores. Los 7 espectros se acercaron a los 7 ejecutivos, que ahora presionaban sus cuerpos contra la pared con miedo. Ahora escuchen con atención, todos ustedes. Dijo Satoru. Inmediatamente, toda la atención de los ejecutivos se volvió hacia él.
Se sintió un poco avergonzado por las miradas repentinas, pero no era nada que su presión emocional no pudiera manejar. A partir de este día estás bajo la jurisdicción de Ilma aquí. Harás lo que ella te diga. Estos espectros seguirán a cada uno de ustedes a partir de este día. No dormirán ni descansarán. Siempre estarán contigo como una segunda sombra, listos para derribarte tan pronto como desobedezcas o intentes lastimar a la propia Ilma. ¿Está claro? Preguntó mientras sus ojos brillaban y activaba su aura de desesperación y los ejecutivos asintieron de inmediato en señal de comprensión y sumisión. Satoru se volvió hacia su otra convocatoria. Ve a buscar en la mansión. Encuentra a todos los hombres y mujeres que fueron golpeados. Si todavía están cuerdos, libéralos. Si no, dales una muerte rápida e indolora. En cuanto a todos los demás, átalos a algo, paralízalos o rómpeles los huesos. No me importa mientras no puedan salir de la mansión. Ahora vete. Todos sus llamamientos fueron obedecidos. Muy bien. Venid humanos, seguime. Vamos a salir. Estaba harto de este lugar. Todos los ejecutivos obedecieron con cierta vacilación. Estaban saliendo del sótano cuando un pensamiento lo golpeó. Inmediatamente usó el enlace para ponerse en contacto con su convocado en la mansión. Oh, claro, debes traerme a cierto humano. Una hora más tarde fuera. Satoru estaba no muy lejos de la puerta de hierro por la que entraron. Estaba esperando su citación para regresar. Finalmente, los vio salir por la puerta principal. Uno de sus caballeros de la muerte transportaba bajo el brazo a cierto hombre parecido a un cerdo como si fuera un saco de patatas. Una vez que la citación estuvo frente a él, el gordo fue liberado y cayó al suelo. Estaba casi completamente desnudo y Satoru ni siquiera quería saber lo que estaba haciendo cuando su convocatoria lo encontró. Rómpele la pierna. No quiero que se postule. Ordenó Satoru. Su caballero de la muerte levantó uno de sus pies blindados y lo golpeó contra una de las piernas del hombre. El hombre chilló como un cerdo destripado. Bueno, entonces, tormenta de fuego, punto. Lanzó su hechizo de fuego de nivel 6 y toda la mansión fue engullida por el fuego. Incluso desde aquí, todo el mundo podía oír los gritos desde el interior, ya que las llamas consumían rápidamente la madera y la piedra, junto con la carne y los huesos de los que aún estaban dentro. La gran pira iluminaba la noche, un faro de redención por los actos incalificables cometidos dentro de ese lugar maldito. En cuanto a ti, Satoru comenzó, antes de darse cuenta de que el hombre parecido a un cerdo estaba acostado en posición fetal dentro de un charco de sus propios excrementos. Ya no tenía sentido desperdiciar palabras con él. Satoru levantó una mano. Invocación, carnicería de calabazas. De la tierra se levantó otro no muerto. Era un cadáver putrefacto cubierto por una túnica negra. Sus dedos fueron reemplazados por garras de metal, buenas para desgarrar la carne y causar hemorragias. Sirviendo como cabeza había una calabaza brillante. Fue una de las convocatorias especiales del evento de Halloween. Se consideraba una invocación basura ya que solo era de nivel 25 y sus estadísticas eran bastante bajas, sin contar el hecho de que solo podía curar a seres vivos y no a muertos vivientes. Su tradición decía que era un torturador que volvía de la tumba para saciar su sed de sangre. Satoru miró al cielo, considerando la posición de la luna. Todavía quedaban unas 4 horas antes del amanecer. Pumpkin Carnage, inflige a ese humano el peor dolor que puedas y solo termina con su sufrimiento una vez que llegue el amanecer. Ordenó. No sintió nada por lo que hizo hoy. No, sintió algo. Una leve sensación de satisfacción. Como si de esta manera pudiera vengarse un poco de su viejo mundo. Fíjate bien, esto es lo que le sucederá a los que me traicionen. Les dijo a los ejecutivos cuando la carnicería de calabazas comenzó a funcionar. No tienes que mirar. Le susurró Satoru a Ilma, pero ella no apartó la mirada del macabro espectáculo. No, tengo que mirar, tengo que mirar. Le susurró ella. Durante las horas siguientes, los gritos llenaron el patio, luego murmuraron llorando y cuando apareció el sol, el silencio adornó sus oídos. Mientras tanto, Satoru pensó en cómo quería que se conociera la nueva organización. Se le ocurrieron muchos nombres, pero finalmente se decidió cuando un recuerdo lo golpeó. Recordó como Ulberto dijo una vez que, siguiendo la demonología, los humanos culpables del crimen de la codicia serían convertidos en monos deformes con 7 manos para simbolizar su codicia durante la vida. Pensó que era bastante apropiado para una organización como la suya. Escucha bien, a partir de este día ya no eres los 8 dedos. Dijo. Todos los ojos se volvieron hacia él, algunas de esas miradas parecían casi vacías, como si la vida misma hubiera abandonado sus propios cuerpos. A partir de este día seréis conocidos como las 7 manos. Lo proclamó y nadie se pronunció en contra. Entonces Ilma procedió a darle sus órdenes y finalmente, una vez que Satoru se cubrió una vez más, los dos abandonaron la mansión incendiada, caminando hacia la capital. Esa noche la historia del reino cambió para siempre. En una sola noche, el hechicero de muertos vivientes conocido como Satoru se apoderó de la mitad del reino de Restice. Y esto fue solo el comienzo. Capítulo 9, la princesa, el asistente y el comerciante. Ilma selló la última carta que acababa de terminar de escribir. El sol desapareció del horizonte hace unas horas y la luna ya estaba alta en el cielo. Ató las 7 letras y las metió dentro de una caja de madera, antes de sellarla. Luego se lo entregó a la figura fantasmal que estaba de pie junto a su escritorio. El ser no muerto no habló, simplemente agarró la caja y se fue después de volverse invisible. Ilma suspiró profundamente y se estiró en su silla. Han pasado 3 meses desde la toma de posesión de Satoru. Había estado muy ocupada desde entonces. Por la mañana, trabajaba en su tienda y por la tarde y por la noche dirigía Seven Hands. El primer mes fue un desastre. La violenta y repentina toma de posesión de Satoru dejó algunas cicatrices en la organización. Se perdieron algunos cabos sueltos y, durante un tiempo, pareció que toda la organización se derrumbaría. Afortunadamente, logró mantener la compostura. El éxito no se debió en gran parte al miedo y el terror que la figura de Satoru inspiró en los líderes de Seven Hands. Una simple mención del hechicero no muerto era suficiente para silenciar cualquier protesta y obligar a cualquiera a trabajar tan duro como pudiera. La propia Ilma se avergonzó de admitir que no estaba segura de qué hacer después de que se revelara la verdadera naturaleza de Satoru. Ella, por supuesto, había oído rumores sobre el odio que los muertos vivientes sentían por los vivos. Unos pocos días fueron suficientes para que todas sus vacilaciones la abandonaran. Satoru era tan amable e inspirador como lo era antes de la revelación. Ha sido fácil para ella ignorar el hecho de que él era un muerto viviente. Después de todos sus años con Egg Fingers, aprendió cómo no debía confiar en nada de lo que alguien más le dijera antes de verificarlo. Los rumores sobre el odio de los muertos vivientes por los vivos probablemente eran ciertos, pero, por supuesto, había excepciones. Tal vez era un instinto interno que tenían, dado que la mayoría de los muertos vivientes eran simplemente descerebrados, actuaban solo por instinto. Era muy razonable pensar que los muertos vivientes inteligentes y conscientes de sí mismos eran capaces de controlar sus instintos. Ilma no tenía ninguna duda de que Satoru era uno de esos pocos.
No tenía ninguna razón para perdonarla. Podría haberse hecho cargo de la organización solo con fuerza. No la necesitaba, pero le dio lo que siempre quiso y más. Ahora era la líder suprema de una organización que poseía el poder de media nación. Estaba contenta con su vida. Sabía lo que se sentía estar en paz consigo misma. Satoru fue el que le dio todo esto a ella y ella nunca podrá pagarle. Sacudiendo la cabeza, como si quisiera dejar de lado esa línea de pensamientos, Ilma obligó a su mente a volver a asuntos más urgentes. Era cierto que la crisis interna se había evitado, pero aún quedaba mucho por hacer si quería lograr su objetivo de cambiar para siempre la organización que alguna vez se conoció como Ocho Dedos. Lo pensó mucho. Lo que ella quería que fuera Seven Hands. Por supuesto, le preguntó a Satoru al respecto, pero él fue muy vago en su respuesta. La dejó con un dominio casi total sobre ella, otra señal del hecho de que confiaba mucho en ella en su mente. Después de muchas semanas, finalmente se le ocurrió un plan para remodelar la organización. Toda organización necesitaba un objetivo o algo a lo que aspirar. Decidió que Seven Hands se centraría en la figura de Satoru. Sus objetivos serían sus prioridades. Normalmente, este sería un plan peligroso. Normalmente, tal organización colapsaría en grupos más pequeños tan pronto como la persona central muriera, pero la naturaleza única de Satoru transformó una debilidad tan grande en su mayor fortaleza. Pero para que este gran cambio ocurriera, Ilma tuvo que comenzar a transformar la base misma de la organización. En primer lugar, tuvo que eliminar a todos aquellos miembros que no eran totalmente controlables. Eso incluía a muchos grupos de matones y algunos, no tan cuerdos altos miembros de la organización. Eso inevitablemente condujo a una gran pérdida en fuerza y número de 7 manos, algo que los antiguos dedos, ahora llamados administradores, no ignoraron y periódicamente se quejaban de ello. De sus quejas no salió gran cosa, ya que nadie se atrevió a desafiar abiertamente a Ilma y ella también se movió de inmediato para resolver el problema. Ha sido fácil, verdaderamente fácil. La gente desesperada era fácil de encontrar. Ofrécele a un mendigo un futuro para él y su familia y luchará por el mundo por ti. Ofrécele un pedazo de pan a un huérfano o a una rata callejera y le cortará la garganta. En menos de un puñado de semanas, no había más personas sin hogar en el distrito inferior y Seven Hands resolvió sus problemas de número. Es cierto que todavía tendrían que estar bien entrenados, pero por el momento la carne de cañón era suficiente. Se pusieron a trabajar fácilmente. Cuando le comunicó los resultados a Satoru, sintió cierto grado de felicidad en sus palabras mientras la felicitaba. También sugirió establecer algunas reglas básicas sobre el pago y los días libres. Al principio no estaba segura. Después de todo, dar demasiada libertad a sus trabajadores podría ser contraproducente fácilmente, pero ella estaba sorprendida de lo bien que funcionaba en general. Todavía tenían algunos problemas menores, pero los beneficios los eclipsaron con creces. Los trabajadores felices son trabajadores duros. Recordó las palabras que Satoru usó para describir los beneficios de su idea y, en efecto, así ha sido. No visitaba a menudo los lugares de trabajo de Seven Hands, pero al leer los informes que obtenía de los administradores, la tasa de incidentes y peleas disminuyó increíblemente, lo que hizo que tales cosas fueran una rareza. Ha sido una buena inversión. La gente ahora tenía horas de trabajo y días libres para gastar como quisiera, un pago mínimo por cada hora dependiendo del trabajo y se crearon pequeños grupos de milicias para patrullar los distritos bajos y medios. Incluso los plebeyos normales ya no los veían tan mal, ya que se aseguraban de que la paz estuviera asegurada en los distritos y, gracias a su reclutamiento, casi no había más ladrones alrededor. También comenzó a reformar los distintos departamentos. Dado que el dedo que dirigía el departamento de drogas se había ido, Ilma decidió disolver por completo ese departamento. Por supuesto, una vez que se corrió la voz, pequeños grupos criminales intentaron llenar el vacío dejado por el departamento disuelto, pero fueron fácilmente sofocados por la nueva milicia. El departamento de burdeles fue probablemente el que recibió el mayor cambio. Todavía estaba en contacto con Crocodile. Hoy en día, sus roles se invirtieron, y él estaba usando su buena relación para evitar incurrir en la ira de Satoru de cualquier manera posible. A Hellman no le importó eso, ya que eso le daba suficiente influencia sobre él para hacer lo que quisiera sin oposición de su parte. Disolvió por completo el tráfico de esclavos humanos ya que, si bien era rentable, los exponía demasiado. También comenzó a reformar los burdeles normales, llenándolos de mujeres experimentadas instruidas para aprender todo lo posible de sus clientes, con un cierto nivel de discreción, por supuesto. Sería un proceso largo reemplazar a todas las prostitutas normales por otras capacitadas, pero una vez que se completara el proyecto, tendrían una red de espionaje completamente oculta en todo el reino. Todos los demás departamentos recibieron cambios más pequeños para adaptar sus diversos campos, haciéndolos más ordenados y más difíciles de rastrear para los guardias del reino. Después de todo, nadie pondría la nariz donde no hubiera olor a seguir. En resumen, aunque difíciles, los resultados que recibió fueron prometedores. Un futuro brillante parecía estar por delante. A veces no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Estaba aterrorizada de despertar un día, solo para descubrir que todo era solo un sueño, y todavía estaba durmiendo en una cama con uno de esos hombres cerdo a su lado. Tembló al pensarlo, pero inmediatamente se armó de valor. Ella seguiría sin importar lo que pasara. Ella llegará a la cima junto con él, el que le dio esperanza, el amable lanzador de magia no muerto, Satoru. POV de Renner. La tercera princesa del reino Resti se entró en la tienda del hechicero como siempre lo hacía, pero hoy fue diferente. Hoy estaba a punto de confrontar a cierta persona sobre su pasado. Obtener esa información le costó mucho, tanto en términos de recursos como de tiempo. Esto le hizo entender que necesitaba una red de espionaje lo antes posible. Ya era bastante malo que alguien así se acercara tanto a Satoru sin que ella lo supiera antes. Con esos pensamientos en su mente, marchó hacia su objetivo, con Gasef siguiéndola. Oh, Su Alteza, no lo esperaba hoy. Me temo que Satoru está asistiendo actualmente a una de las reuniones del gremio de mercaderes. Está muy ocupado desde que se unió a ellos. Dijo la mujer rubia detrás del mostrador con una sonrisa agradable. Renner le devolvió una de sus falsas sonrisas. Esto ya lo sabía. Esta es exactamente la razón por la que estoy aquí. Está muy bien. Espero poder intercambiar algunas palabras con ustedes hoy. ¿Te importaría ir a un lugar un poco más privado? Preguntó la princesa. La expresión del rostro de la mujer se convirtió en confusión. Por supuesto, Su Alteza. Por favor, sígueme. Dijo antes de acompañarla a la sala de estar habitual donde se reunió con Satoru. La mujer cerró la puerta detrás de ellos. Ambos se sentaron a la mesa frente a frente. ¿Podría ofrecerle algo de beber, Alteza? Preguntó la rubia. No, gracias, solo estoy aquí para hablar contigo. Dijo. Ahora podía ver una pizca de cautela escondida detrás de los ojos de la mujer. Bien, no me está tomando a la ligera, pensó Renner. ¿Puedo preguntarle de qué le gustaría hablar? Ella preguntó, la expresión de Renner no cambió, es hora. Ilma Signeus, hija bastarda del difunto tercer hijo de la noble familia Baldur y de la prostituta Marinette Signeus, prostituta que trabaja bajo la organización antes conocida como Ocho Dedos, hoy llamada Siete Manos, asistente de Satoru el hechicero. ¿Me perdí algo?
Preguntó retóricamente. Disfrutó de los resultados de sus palabras mientras el cuerpo de Ilma se congelaba. No. Finalmente respondió después de un tenso silencio. ¿Ni siquiera lo vas a negar? Preguntó Renner, con la mirada fija en su presa. La prostituta se estremeció. Renner disfrutó de la reacción que causó. ¿Tendría sentido negarlo? Preguntó después de recomponerse. Pero tengo curiosidad, ¿cómo te enteraste? La prostituta continuó tratando de usar un tono lo más tranquilo que pudo en esa situación. Renner sonrió internamente. Oh, te aseguro que no ha sido fácil. Tuve que preguntar a muchas personas y unir muchos puntos antes de llegar a ti. Tuve que cavar a través de muchos. La princesa se detuvo tan pronto como se dio cuenta de que la mano de la prostituta estaba ahora debajo de la mesa. Ratita astuta, casi me atrapas, buen intento. Ella internamente lo felicitó. Sabes, antes de venir aquí, le di instrucciones a Gesef Stronaf para que se quedara detrás de la puerta. Tan pronto como empiece a gritar, irrumpirá en la habitación. ¿Estás seguro de que puedes cortarme la garganta más rápido de lo que el capitán guerrero puede decapitarte? Preguntó. Inesperadamente, la prostituta le sonrió. ¿Deberíamos intentarlo? Preguntó. Perra. Ahora sí que se estaba poniendo de los nervios. ¿Qué ganarías cortándome la garganta? Aparte de que te coloquen la cabeza en una pica en la plaza central, por supuesto. Preguntó la princesa. Si el reino estuviera satisfecho con eso, no me importaría demasiado. Ahora era el turno de Renner de sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Nunca antes había sentido una emoción así. ¿Era esto miedo? ¿Le tenía miedo a esta mujer? No, no era esta mujer la que la asustaba. Era su voluntad de morir para proteger lo que representaba. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas tanto por tu organización? Preguntó Renner ahora genuinamente curioso. Mi organización no tiene nada que ver con esto. Lo que quiero proteger es a una persona, alguien a quien quiero mucho más que cualquier otra cosa en este mundo. Preferiría morir antes que dejar que el reino lo arruine. Renner estaba seguro de que la mujer creía cada palabra que decía. Esto fue ciertamente inesperado. Pensó que se enfrentaría a una rata que suplicaba por su vida. Está claro que se equivocaba. Esta mujer era mucho más parecida a ella de lo que creía posible. Se necesitaba un nuevo enfoque antes de que las cosas se salieran de control. El reino puede arder por todo lo que me importa. Escuchen, esto fácilmente puede terminar bien para todos nosotros. No sé por qué eliges a Toru o cuál es tu objetivo exactamente, pero si dejas a Satoru en paz, te ayudaré a encontrar otro para usar en lo que necesites hacer. El único que me importa es Satoru. Déjalo en paz y te ayudaré en lo que pueda. Apuñalarte por la espalda lo antes posible podría resolver todos tus problemas. Ella bromeó por dentro, pero por ahora necesitaba resolver esta situación. La prostituta la miró sorprendida. ¿Fue eso, Sok? Se preguntó Renner. Ilma parecía reacia a hablar. Entonces, ¿usted está aquí porque crees que estoy usando Satoru para lograr mis objetivos personales? Preguntó la prostituta vacilante. Renner no apartó su severa mirada de ella. ¿No se aclaró ya ese punto? Dijo ella, con voz sencilla y sin emoción. Ilma se estremeció una vez más al oír su tono. Satoru es la única cosa hermosa en este mundo podrido. Haría cualquier cosa por él. Renner sintió que su expresión se transformaba en una pequeña sonrisa. Era algo natural. Los ojos de Ilma se abrieron de par en par y tragó saliva con fuerza. Permanecieron en silencio durante unos segundos más. Princesa, creo que puedes haber entendido mal algo. Dijo la prostituta. Renner no respondió. En el interior, solo se preguntaba qué tipo de juego estaba jugando la mujer que tenía delante. ¿Estaba tratando de perder el tiempo? ¿Estaba esperando que algo sucediera? ¿Tenía un plan para una situación como esta? Pero antes de que pudiera dar respuesta a esas preguntas, Ilma continuó. La verdad es. Trabajo para Satoru. Yo dirijo Seven Hands para él. Después de la declaración de Ilma, el silencio descendió en la habitación. El cerebro de Renner funcionaba a toda marcha, tantas cosas se pusieron en su lugar al mismo tiempo. Normalmente, dudaría de tales afirmaciones, pero este desarrollo explicaría muchas cosas que no entendía en los últimos meses. Primero, se limpiaron las calles de la capital sin dejar a ninguna persona sin hogar. En segundo lugar, los antiguos 8 dedos se escondieron y parecieron cambiar totalmente sus movimientos sin ninguna entrada desde el exterior. En tercer lugar, la facción noble se mantuvo más silenciosa en las reuniones oficiales. Al parecer, perdieron gran parte de sus ingresos por sus tratos con Eight Fingers. Al principio, Renner pensó que algo había pasado entre los dos, pero con el paso del tiempo, se hizo evidente que quien terminó su relación fue la organización criminal. Sin la protección de 8 dedos, muchos de los tratos sucios e ilegales de la facción noble salieron a la luz, causando muchos problemas y mucho dinero pasó de manos para tratar de cubrir todo. Volviendo a la realidad, la princesa trató de disimular su sorpresa y recomponerse. ¿Cuándo exactamente sucedió esto? Preguntó sin emoción. Hace unos 3 meses. 8 dedos trató de hacer que se sometiera a ellos. No terminó bien para ellos, por decirlo menos. Dijo la ahora ex prostituta. Su cuerpo tenso parecía haberse relajado un poco después de ver que Renner no perdía la compostura. Ahora todo encajaba en la cabeza de Renner. En las últimas semanas, pensó que estaba perdiendo el control de la situación, pero la verdad era que simplemente carecía de esta información. Por supuesto, no la consideró mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. En ese momento, una nueva comprensión recibió su mente. Satoru ya tenía una gran influencia sobre el gremio de aventureros, tanto que incluso grupos de aventureros de otras ciudades venían aquí a comprar sus objetos mágicos. Ahora tenía el control total sobre las 7 manos, lo que significaba el control sobre la mitad del reino por sí mismo. Además, se unió al gremio de comerciantes hace más de un mes y obtuvo el título de maestro de la magia, lo que le dio un asiento junto a los demás líderes del gremio como su par. En resumen, probablemente estaba a la par, si no superior, a los 6 grandes nobles. Solo el rey estaba por encima de él en este momento, y lo más gracioso era que nadie tenía ni idea de nada de eso. Renner sonrió internamente al darse cuenta. En verdad, ¿cómo podría yo amar a un hombre menor que él? Si creyera en el destino, diría que nuestro encuentro fue predestinado. Verdaderamente un hombre digno de perseguir, el único capaz de entenderme, mi Satoru. Pero aún así, ¿qué clase de poder necesitabas para hacer que una organización tan despiadada se sometiera? Se preguntó. Unos días después. POV de Satoru. Cuando Satoru salió de la sala de reuniones, el sol ya estaba descendiendo hacia el horizonte. Suspiró. Honestamente, este encuentro le quitó mucho. Sabía que, con el tiempo, podría evitar ir a la mayoría de las reuniones, pero acababa de unirse y necesitaba saber cómo funcionaban las cosas. Necesitaba saber con qué tipo de personas estaba tratando. Debe decir que no se sintió decepcionado.
Estaba claro que la mayoría de los maestros de sucursal se habían ganado sus puestos. Eran tan astutos como debe ser cualquier buen comerciante. Sabían cuándo actuar y cuándo mirar. Había 8 maestros de rama que componían el consejo de maestros. El maestro del metal que se ocupaba de los herreros del reino. El maestro de carros que estaba a cargo de todos los negocios de transporte. El maestro de la madera que tenía a todos los artesanos de la madera bajo su mando. El maestro de lujo que se ocupaba de todos los diversos bienes de lujo. El maestro del papel que manejaba todo tipo de objetos basados en el papel, como libros, pero no pergaminos mágicos. El maestro de ladrillos que se encargaba de todos los negocios relacionados con la construcción. El maestro del pan que se ocupaba de todos los negocios de venta de alimentos y bebidas. El último y más reciente maestro fue el propio Satoru, el maestro de la magia. En ese momento, no tenía a nadie bajo su ala, pero entendió que esto no hacía que ningún otro maestro pensara menos de él considerando la cantidad de dinero que movía solo. Goldfinger ha sido invaluable estas últimas semanas para guiarlo a través de los diversos trabajos internos del gremio. Cómo interactuar con sus compañeros maestros y con aquellos con los que no debería antagonizar. Por primera vez desde que llegó a este mundo, Satoru sintió un poco de familiaridad hacia algo. No echaba de menos su antiguo mundo, por supuesto, pero las similitudes entre este gremio y las distintas empresas de su mundo le ayudaron a tener más confianza. Para aumentar su alegría, también descubrió que sus invocaciones de muertos vivientes no desaparecerían si se creaban usando un cadáver. Al principio temía tener que reemplazar constantemente a sus guardias de Seven Hands. Estaba muy sorprendido por decirlo menos cuando todavía sentía su vínculo incluso después de que expirara su tiempo de invocación. No es que no tuviera un asunto más urgente en el que pensar. Hace unos días, Ilma le contó sobre la visita de la princesa y su intercambio. Si bien la idea de que la pequeña princesa lo protegiera calentaba el corazón inexistente de Satoru, la idea de que ella supiera sobre su toma de control lo molestaba. Después de todo, ella era una princesa del reino. Tenía un cierto grado de obligación hacia él. Normalmente, Satoru se preocuparía más por el hecho de que era una niña, pero llegó a aceptar hace meses que la princesa era mucho más madura que la mayoría de los adultos. Ella le dio pruebas de esto muchas veces durante sus charlas sobre la política y las facciones en el reino. Era lo que la mayoría llamaría un prodigio, pero desafortunadamente la sociedad en la que creció solo esperaba que fuera silenciosa y bonita. A veces podía sentir la frustración causada por su situación en su tono. Estaba feliz de que ella hubiera encontrado a alguien dispuesto a escucharla, es decir, él. No se atrevía a pensar que habría sido de ella si seguía acumulando toda esa frustración durante años y años. Con esa mente suya, fácilmente podría hacer caer el infierno sobre cualquiera que quisiera. Por no decir que no disfrutara de su lado infantil. Todavía era bastante adorable las pocas veces que hacía pucheros o cuando no le mostraba esa sonrisa demoníaca suya. Todas sus dudas se disiparon en las pocas visitas posteriores a la revelación sobre Seven Hands. A Renner no parecía importarle en absoluto que él fuera el líder de la mayor organización criminal del reino. Demonios, incluso ayudó a Ilma con algunos problemas y se ofreció a mover algunos hilos en la corte. Sabía que ella no amaba mucho a su reino, pero esto seguía siendo muy inquietante. Satoru incluso se preguntó a sí mismo si odiaba su propio reino. Con estos pensamientos, entró en su tienda. Detrás del mostrador estaba Ilma, probablemente todavía ocupada contando el dinero que su tienda había ganado ese día. Buenas noches, Satoru, espero que todo haya salido bien. Ella lo saludó con su sonrisa habitual. El hechicero sonrió internamente. Estaba contento con cómo resultaron las cosas. Ilma era una buena compañera de trabajo y una persona divertida cuando quería serlo. Satoru no tuvo una muy buena experiencia con compañeros de trabajo anteriores, por lo que esto fue refrescante para él. De hecho, comenzó a apreciar el tiempo que pasaban juntos y las largas horas que pasaba dentro de su tienda ya no se sentían tan solos. Aunque sus emociones estaban embotadas, todavía podía sentir algún tipo de gratitud hacia la mujer. Sí, en efecto, ¿cómo estuvo tu día? Preguntó. Suspiró. Nada nuevo, pero hay alguien que quiere verte. Llegó aquí hace unas horas e incluso cuando le expliqué que estabas en una reunión, insistió en esperarte aquí. Lo dejé en la sala de estar del piso de arriba. Explicó. Satoru se tensó un poco por dentro. Esperaba concluir este día rápidamente, pero aparentemente no sería el caso. ¿Quién es? Preguntó en voz baja. El maestro del gremio de magos. Le susurró Ilma. Satoru se armó de valor. Sabía que este día llegaría, pero no esperaba que llegara tan pronto. Desde que el negocio de Satoru prosperó, el gremio de magos básicamente cayó en la ruina. Estaban respaldados por la corona, es cierto, pero en realidad, la mayoría de sus ingresos provenían de la venta de sus objetos mágicos a precios absurdos en comparación con los de Satoru. Todo esto llevaría a un enfrentamiento inevitable entre los dos, y ahora parecía que finalmente llegaba el momento del enfrentamiento. Satoru subió las escaleras y entró en su sala de estar. El hombre que se sentó a su mesa rondaba los 50 años y tenía el pelo gris junto con una barba igualmente gris. Buenas noches, señor, lamento haberlo hecho esperar todo este tiempo. Dijo Satoru, atrayendo la atención del hombre que parecía perdido en sus pensamientos hasta que Satoru habló. Inmediatamente se puso de pie y se volvió hacia Satoru. Ah. Buenas noches a todos. Sir Satoru, por favor, no se disculpe. Llegué aquí sin previo aviso. El hecho de que tuvieras tiempo para mí fue suficiente. Dijo. Satoru se sintió aliviado de que el hombre no estuviera actuando agresivamente. Solo se encontró con este hombre una vez hace meses y no sabía qué esperar de él. Por favor, siéntese y hablemos. Dijo Satoru, usando su tono más respetuoso. El maestro del gremio obedeció y se sentó a la mesa. Satoru hizo lo mismo. Bueno, entonces, por favor dígame por qué me visitó hoy, señor. Satoru hizo el primer movimiento. Albean Maluk es mi nombre. Soy el maestro del gremio de magos en Rolente. En cuanto a por qué vine aquí hoy, estoy seguro de que ya tienes una idea. Dijo el hombre, Albean. Satoru asintió, pero no dijo nada. Desde que llegaste a la capital, nos han cortado el acceso al mercado de artículos y equipos mágicos. No podemos permitirnos vender nuestros productos a precios tan bajos. A diferencia de muchos de mis colegas, no te envidiaré por ello. A través de tus acciones, muchos aventureros lograron sobrevivir a sus primeros meses en este campo de trabajo. Muchos otros lograron mejorar con su ayuda. Hizo una pausa. Su mirada ahora se dirigía a la máscara de Satoru. Pero no importa cuán nobles puedan ser sus acciones, la realidad es que su negocio prácticamente condenó al gremio mismo. Hace décadas, no hubiéramos tenido problemas ya que la corona nos proporcionaba muchos recursos, pero con el paso de los años, la facción noble comenzó a recortar nuestros fondos. Ya apenas tenemos dinero para promover la investigación básica y estoy seguro de que en unos años no recibiremos nada de la corona. Explicó el maestro del gremio. ¿Quieren librar al reino de los hechiceros? Preguntó Satoru. Albean hizo una mueca. Los tontos creen que nuestro arte es una forma débil y cobarde de luchar.
La facción real no tiene ningún interés en protegernos, ya que no tenemos ningún poder político que podamos usar contra la facción noble. Vender nuestros objetos mágicos y equipo era la única forma de mantenernos, explicó el hombre de mediana edad. Ya veo, pero todavía estoy confundido. ¿Qué esperas que haga al respecto? Preguntó Satoru. Hoy vine aquí con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre el precio general que se debe poner en ciertos objetos mágicos. Dijo finalmente. Satoru tarareó. Bueno, veamos cómo reacciona a esto. Entiendo tu posición, y normalmente habría tratado de ayudarte, pero cierto rumor llegó a mis oídos recientemente. Decía que el gremio de magos trató de usar su influencia en el gremio de aventureros para tratar de prohibir que los aventureros compraran mis artículos. Desafortunadamente para ellos, esa estrategia agresiva resultó contraproducente y, como resultado, el gremio de aventureros cortó todas las relaciones con el gremio de magos. ¿Es eso correcto? Preguntó. Recordaba haberlo leído en uno de los reportajes de Ilma. No se suponía que fuera algo público, pero con su control sobre Seven Hands, pocas cosas lograron pasar desapercibidas para él hoy en día. La mirada del maestro del gremio se posó sobre la mesa antes de suspirar. Esperaba que no supieras qué. Sí, algunos de nuestros miembros lo intentaron. Ruta muy cuestionable. Estoy avergonzado de lo sucedido y por favor sepan que la persona responsable ha sido severamente castigada. Dijo. Los dos permanecieron en silencio durante algún tiempo. Satoru estaba evaluando sus opciones aquí. Por otro lado, el maestro del gremio pareció aceptar la dura realidad de la situación. Este encuentro era probablemente su última esperanza. Han sido verdaderamente consumidos por la desesperación. Aún así, podría. Satoru cayó en una línea de pensamiento única que se le abrió con este nuevo desarrollo. Después de unos minutos, el maestro del gremio se levantó. Ya veo. Lamento haberle molestado a esa hora, Sir Satoru. Le deseo una buena noche. Dijo antes de comenzar a caminar hacia la puerta. Por favor, espera un momento. Dijo Satoru con energía, su cerebro apenas logrando tramar un plan aparentemente bueno que resolvería muchos de sus problemas actuales si funcionaba. El maestro del gremio se detuvo y se volvió hacia él una vez más. ¿Eres capaz de hacer objetos mágicos y equipo en el tercer nivel? Preguntó. El maestro del gremio dudó un instante. Sí, creo que sí, perdimos muchos miembros, pero la mayoría de ellos eran jóvenes e inexpertos. Todos pensaron que podrían encontrar una mejor oportunidad en el imperio. No los culpo por eso. Pero volviendo a tu pregunta, sí, todavía tenemos a nuestros lanzadores más capaces. Seguramente son capaces de fabricar tales artículos, aún así, no sé cuánto tiempo seguirán siendo parte del gremio. Dijo vacilante. Satoru asintió e hizo un gesto hacia la silla en la que se había sentado anteriormente. Por favor, siéntese, creo que puedo tener una buena oferta para usted, si está dispuesto a escuchar, por supuesto. Dijo. Por un momento, un rayo de esperanza brilló en los ojos del maestro del gremio, inmediatamente regresó a la mesa y se sentó. Muy bien. Por favor, escuchen atentamente. Mis planes futuros para mi negocio consisten en abrir una tienda en cada una de las ciudades importantes del reino de Restice. Preferiblemente, todas las ciudades donde haya un gremio de aventureros. Comenzó. Esto era algo que él e Ilma estaban evaluando muy seriamente. Sería bastante fácil con el nuevo apoyo de Seven Hands crear y proteger un negocio como ese. La boca del maestro del gremio se abrió con sorpresa. Eso es seguramente una perspectiva ambiciosa, pero al ver cómo tu negocio prosperó aquí, no puedo culparte. ¿Pero qué? Comenzó el maestro del gremio. Por favor, detente. Permítanme terminar y dejar las preguntas para el final. Satoru lo interrumpió. El maestro del gremio cerró la boca y asintió. Muy bien, el único problema con este plan es que solo soy un hombre. Apenas logro tener suficiente mercancía para esta tienda. No hay forma de que pueda encantar suficientes artículos para dos o incluso más. Explicó. Los ojos del maestro del gremio se abrieron de par en par ante sus palabras. Por favor, espere. ¿Quieres decirme que personalmente encantas cada artículo que vendes? Teniendo en cuenta la cantidad que vendes cada día. Eso requeriría una piscina mágica monstruosa. Casi gritó en estado de shock. Satoru no sabía cómo responder a eso y simplemente decidió ignorarlo. Por esa razón, necesito personas capaces de encantar objetos mágicos y equipos con niveles inferiores en una gran cantidad. A cambio de ese servicio financiaré tu gremio. Satoru finalmente explicó la parte central de su plan. Por supuesto, me aseguraré de que recibas los artículos para encantar. Aclaró. El maestro del gremio asintió. Se cruzó de brazos y comenzó a pensar en la oferta de Satoru. Al cabo de un minuto habló. ¿Cuánto? ¿Estamos hablando exactamente? Preguntó inseguro. Bueno, no es la pregunta más educada, pero aún así comprensible, pensó Satoru. Eso depende. ¿Cuántos hechiceros tienes a tu disposición? Preguntó. El maestro del gremio pensó por un momento. Alrededor de 300, pero, por supuesto, si alguna vez volvemos a nuestro estado anterior, otros comenzarán a unirse. Él respondió con confianza. Satoru tarareó una vez más. Bueno. Dime, digamos que tienes una cantidad infinita de materiales. ¿Cuántos objetos mágicos bien elaborados podrías producir cada semana con esa cantidad de miembros? Preguntó Satoru ansioso por saber la respuesta. El maestro del gremio pensó mucho durante casi un minuto antes de hablar. Bueno, con esas circunstancias yo diría. Alrededor de 1000 artículos de primer nivel, 600 artículos de segundo nivel y 200 artículos de tercer nivel cada semana. Creo. Dijo. Oh, eso es mejor de lo que esperaba. Muy bien. Satoru pensó felizmente mientras el silencio descendía sobre la habitación. ¿Qué está esperando? Oh. Correcto. Es un buen número. ¿Qué tal un fondo mensual de 500 monedas de oro? Preguntó. Los ojos del maestro del gremio se abrieron una vez más. Oh, mierda. ¿Es muy poco? Bueno, es un montón de artículos, así que, tal vez fui demasiado codicioso. Espera. Satoru entró en pánico por dentro. Por supuesto, esto es solo un periodo de prueba. Una vez que vea que esta cooperación está dando buenos resultados, puedo aumentar la diversión. Satoru trató de añadir. ¿Aumentar? Gritó el maestro del gremio levantándose de su silla y golpeando la mesa con las manos. Solo recibimos 150 monedas de oro cada mes de The Crown. Incluso cuando vendíamos objetos mágicos, apenas podíamos alcanzar las 400 monedas. Debe haber un error. Esto no es posible. El maestro del gremio continuó gritando. Bueno. 500 monedas de oro es lo que gano en una semana, así que no creo que haya un problema. ¿Una semana? Esto no puede ser. Debo estar soñando. Sí, esto es un sueño. El maestro del gremio lo interrumpió antes de darse una y otra palmada en la cara.
Por favor, cálmate, dijo Satoru. Tardaron casi 10 minutos en calmar al maestro del gremio y hacerlo sentarse una vez más. Me disculpo profundamente por mi comportamiento, pero... Esto es cierto, ¿verdad? No estás bromeando, ¿verdad? Dijo Albean un poco avergonzado. Sí, esta es mi oferta, pero tengo una cierta reputación que mantener, por lo que necesitaré que los artículos se encantaran lo mejor que puedas. No puedo ofrecer a mis clientes artículos dañados o que no funcionan. Explicó. Por supuesto. Si encuentra algún tipo de problema con algún artículo, contácteme de inmediato. Me aseguraré de castigar a cualquiera que haya hecho un trabajo tan descuidado. El maestro del gremio habló con energía. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si escribimos un contrato con lo que acabamos de acordar? Vamos a hacer 2 copias para que lo tengamos los dos por si necesitamos consultarlo. Dijo antes de ofrecer su mano enguantada. El maestro del gremio lo tomó de inmediato y lo sacudió. Además, dijiste, muchos de tus miembros se fueron al imperio. ¿Podrías hablarme de su política sobre la magia allí? Preguntó cortésmente el lanzador enmascarado. Ese día otra parte de la capital cayó en manos de Satoru, el hechicero de magia arcana. ¿Qué hará con los 3 gremios más importantes que ahora están profundamente vinculados a él? Capítulo 10. Una corona para la bruja. La chica rubia con un peinado elaborado abrió la puerta de la habitación de la tercera princesa. La habitación estaba vacía, como era de esperar. En estos días, la princesa pasaba este periodo del día al aire libre en el balcón de su habitación. La niña aún recordaba la vez que le preguntó a la princesa al respecto. La princesa se limitó a responder que estaba contemplando la ciudad. Pero la muchacha sabía que no era así. Se dio cuenta de que la mirada de la princesa a menudo vagaba hacia cierta zona de la capital donde vivía el dueño de cierta tienda. La noble rubia llegó a adorar y admirar a ese particular dueño de la tienda después de tantos meses de visita, incluso si sus motivos probablemente eran diferentes a los de la princesa. Probablemente era el hombre que mejor conocía fuera de su familia directa. Después de todo, no se le permitía ni se suponía que hablara con otros hombres. Esa fue una de las primeras lecciones que aprendió de niña. Al igual que la princesa, algún día se casará con un hombre que ni siquiera conocía. Llegó a un acuerdo con esa realidad hace años, pero ahora no podía hacer nada más que reconsiderar su aceptación. Quien le infundió tantas dudas fue el propio dueño de la tienda, Satoru, el lanzador de magia arcana. Él apoyó sus sueños de convertirse algún día en una aventurera. Le contó muchas historias sobre sus antiguas compañeras, sus aventuras y sus éxitos. Cómo viajaron a muchas tierras lejanas y lucharon contra muchos seres diferentes. A través de la alegría y el dolor, se unieron el uno al otro. Había algunas historias tan locas, que ni siquiera ella podía decir del todo que las creía del todo, pero aún así las disfrutaba. Le recordó las historias de su tío y cómo la inspiraron. Lamentó no haber podido verlo durante este último periodo, pero su trabajo como aventurero lo hizo viajar por todo el reino. Sin embargo, no podía quejarse. Gracias a Satoru, que convenció a Gazef para que le diera lecciones secretas, ahora era capaz de manejar una espada mejor que cualquier soldado normal. El propio Gazef le dijo lo sorprendido que estaba por su don en el manejo de la espada. Estaba orgullosa de ello. Ha pasado más de medio año desde que conoció a Satoru, y su vida cambió drásticamente gracias a él y a la princesa. Todavía no podía comprender cómo alguien tan joven como Renner podía estar tan dotada de su mente. No obstante, se mostró agradecida a ambos. Hablando de la princesa, todavía recordaba la mirada en sus ojos cuando Satoru le regaló una espada por su cumpleaños número 11. Fue solo un instante, pero Lacus podría haber jurado que vio algo en sus ojos, algo muy inquietante. Pero en ese momento, estaba demasiado emocionada por la espada que recibió como regalo. Por supuesto, ella no podía traer su nuevo regalo, así que hicieron arreglos para que el capitán guerrero se encargara de él y lo sacara solo cuando tuvieran sus lecciones secretas. La espada corta estaba hecha de un metal azul oscuro. Tenía una elegante empuñadura negra con un rubí encerrado en el centro. Satoru le dijo que la espada estaba encantada con magia de rayo alrededor del tercer nivel. Decir que estaba muy contenta de recibir tal regalo sería quedarse corto. Si no fuera por los años de estricta educación enterrados en su cabeza, habría saltado sobre Satoru y lo habría abrazado. Sacudiéndose esos recuerdos, se acercó a la puerta abierta del patio y salió a la terraza, donde encontró a la princesa sentada en silencio a una mesa, mirando la ciudad a sus pies. Buenas tardes, usted. Renner. Dijo haciendo que la princesa se diera cuenta de su presencia. Dicha muchacha se volvió hacia ella, con la habitual sonrisa amable en su rostro. Buenas tardes, Lacus. ¿Ya es hora? Preguntó la princesa. Sí, el maestro Gazef nos está esperando afuera. Respondió Lacus. La princesa se puso de pie y ambos salieron de la habitación. Al pasar por los pasillos, alguien gritó detrás de ellos. Ah, si no es mi querida hermana. ¿Decidiste salir finalmente de tu habitación? El dúo volteó a ver a una mujer alrededor de su adolescencia o principios de los 20. Tenía el pelo castaño y los ojos verdes. Lacus la reconoció. Era Karin, la primera princesa del reino, escoltada por sus doncellas. Lacus se inclinó levemente como exigía la etiqueta. Ayer tuvimos que sacarte a rastras de ahí por tu cumpleaños y hoy lo dejas como si nada. Lo hiciste a propósito para ponernos de los nervios, ¿verdad? Continuó mientras una expresión desdeñosa apareció en su rostro. Era verdad. La celebración del octavo cumpleaños de la princesa había sido ayer y se negó a salir de su habitación, lo que obligó a sus hermanos a salir a rastras ya que los guardias y sirvientes no podían tocarla. Secretamente, Lacus pensó que el objetivo de Renner era molestar a todos tanto como pudiera, ya que, debido a la fiesta, no podía visitar a Satoru ese día. En el fondo, Lacus estaba de acuerdo con la princesa. Habría preferido ir a visitar a Satoru que asistir a una fiesta en su nombre que no servía para nada más que hacer comer y beber a los nobles. Me disculpo profundamente, querida hermana. Verás, soy un poco tímido cuando tengo que conocer a tanta gente. Además, ese vestido que me regalaron mostraba demasiada piel para mi gusto. Me temo que no estoy tan acostumbrado a usar ropa que haría sonrojar a una ramera como tú, mientras muestro mis atributos a todos los hombres que puedo. Mientras Renner hablaba, la expresión del rostro de la primera princesa se transformó en una de rabia, una vena palpitando salvajemente en su frente. ¿Por qué, tú pequeño? Murmuró, mientras apretaba los dientes. Renner ni siquiera se molestó en volverse hacia ella. Diviértete con el lindo sirviente esta noche, hermana, o ya te has aburrido de él. No importa, te deseo un buen día. Con esas palabras, Renner se alejó, pero ni siquiera avanzaron unos pasos antes de que Lacus viera una mano envolver el brazo izquierdo de Renner y la volteara con fuerza. Alarmado, Lacus también se giró solo para ver una mano descender y... Asterisco bofetada asterisco. El sonido de la primera princesa abofeteando a Renner en la cara resonó en el pasillo, que de otro modo estaría vacío. ¿Crees que eres mejor que yo? Maldito monstruo. Los dioses deben haber maldecido a nuestra familia para que un diablo como tú forme parte de ella. Asterisco bofetada asterisco.
Después de gritarle a Renner en la cara, Karin la abofeteó de nuevo, incluso más fuerte que antes. Luego empujó a Renner, haciéndola caer de espaldas sobre el duro pavimento. La mano derecha de Laccius se movió junto a su cintura como si quisiera alcanzar la espada que solía colocar allí. Por supuesto, tomó aire vacío. Al darse cuenta de su impotencia, inmediatamente saltó al lado de su amiga y la ayudó a levantarse. ¿Es en esto en lo que se ha convertido la nobleza? ¿Una cáscara vacía de arrogancia, orgullo y rabia? ¿Qué será de este reino si la clase dominante está tan podrida? Se preguntó mientras ayudaba a Renner a levantarse. La primera princesa avanzó una vez más hacia ellos, ahora elevándose sobre ellos y parecía querer golpear a Renner de nuevo. Por favor, mi princesa, contente. ¿Qué pensará el marqués Pespea si se entera de esto? Exclamó una de sus siervas. La princesa se calmó al darse cuenta de lo que había hecho. Con un movimiento rápido, agarró la cara de Renner con la mano derecha y se agachó para que su boca quedara junto a la oreja de Renner. Laccius, al estar a su lado, apenas pudo oír a la primera princesa. Ahora escucha bien, pequeño monstruo. No te burlarás de mí como lo hiciste con ese hermano que compartimos. Recuerde esto como una lección. No vuelvas a cruzarte en mi camino. Susurró al oído de Renner y luego se levantó. Su mano todavía estaba en la cara de Renner. Ahora discúlpate. Preguntó. Laccius vio pasar algo por los ojos de Renner. No estaba segura de lo que era, pero sabía que Renner no se iba a rendir. Disculpa. Ahora. Gritó la princesa una vez más. Discúlpate. Murmuró Renner, la primera princesa sonrió. No, esto no servirá. Dígalo más claro. Le pido disculpas, Alteza. Dilo. Dijo Karin con una sonrisa de suficiencia. Renner respiró hondo. Pido disculpas. Tu prostitución. Si la situación hubiera sido diferente, Laccius podría haberse reído de las palabras y el tono burlón de la princesa. La primera princesa, por otro lado, gruñó y empujó a Renner una vez más, haciéndola caer sobre el pavimento, antes de alejarse con sus doncellas a cuestas. Cuando su cuerpecito golpeó el duro mármol, Laccius escuchó un crujido proveniente del impacto. Inmediatamente saltó al lado de su amiga. Renner, ¿estás bien? Preguntó preocupada. Su amiga la miró a los ojos. Laccius se quedó paralizado. Esta fue la primera vez que vio una expresión tan muerta en el rostro de la princesa. Mi brazo derecho. Duele, pero todavía puedo moverlo. Dijo mientras intentaba levantarse. Laccius la ayudó y, una vez que Renner se levantó, le miró el brazo. Estaba hinchado y una pequeña área de la piel se estaba oscureciendo cada vez más. Tenemos que llevarte a un sacerdote. Dijo Laccius de inmediato. Renner cubrió el área oscura con su vestido. No, quiero ir a Satoru. Declaró. Renner, no creo que sea una gran idea. ¿En tu condición? Laccius fue detenido por la mano izquierda de Renner. Dije que quería ir a Satoru. Como princesa, te ordeno que me lleves allí. Dijo ella con más firmeza. No había nada más que Laccius pudiera hacer. Una orden era una orden. Solo esperaba que Satoru tuviera algo para ayudar a Renner. POV de Satoru. El hechicero de magia arcana conocido como Satoru esperaba en silencio dentro de su tienda. El único ruido provenía del piso de arriba, donde Ilma estaba terminando los preparativos para la celebración del cumpleaños de la princesa. Quería darle al niño una fiesta de cumpleaños normal. Para empezar, no sabía mucho de fiestas. En su viejo mundo, solo iba a algunos cuando era muy joven y sus recuerdos sobre ellos eran borrosos. Cuando le preguntó a Ilma, descubrió que las fiestas de cumpleaños eran un lujo que solo los nobles o los comerciantes ricos podían permitirse. La gente normal no lo celebraba. Era bastante triste si tenía que ser honesto. Siempre pensó que eran muy importantes, especialmente para los niños, que podían usarlos como un momento de socialización. En el viejo mundo de Satoru, no había muchas ocasiones para socializar fuera de la escuela y el trabajo. Antes de que su mente pudiera perderse en esos recuerdos, sacudió la cabeza. Para ser más precisos, el cumpleaños de la princesa era ayer, pero Satoru era consciente de que no podía ir a visitarlo. Después de todo, se suponía que debía celebrar ese día en su palacio. Debido a su inexperiencia en estos asuntos, una vez le preguntó a Gazef cómo se celebraba un cumpleaños real aquí. La respuesta que recibió fue bastante inquietante. Al parecer, los cumpleaños reales de los primeros e incluso segundos príncipes eran una gran ocasión para que los nobles les mostraran su lealtad y apoyo. En otras ocasiones, cuando el heredero no era importante, como en este caso, la fiesta se utilizaba como una forma de hablar de otros asuntos, como una reunión no oficial. Se prestó poca atención a la persona real a la que se dedicó la fiesta. Los únicos regalos que recibían eran de aquellos que querían cortejarlos. No es de extrañar que esté socialmente. ¿Qué clase de mundo enfermo es este? Satoru se ha hecho esa pregunta muchas veces desde que comenzó a aprender más sobre la vida de Renner y cómo funcionaba el reino. Fue precisamente por esa razón que quiso darle a la princesa una fiesta normal como deberían tener todos los niños. Oyó que se abría la puerta de su tienda. Se giró para ver entrar la alta figura de Gazef, seguida de las dos figuras cortas con capa de siempre. Buenas tardes. Gazef. ¿Qué te pasó? Preguntó después de notar la expresión muy preocupada y tensa que tenía en su rostro. Gazef se acercó a él. La princesa está herida. ¿Puedes ayudarla, Satoru? Preguntó en voz baja. Inmediatamente, los sentidos de Satoru también se tensaron. ¿Fueron atacados mientras venían aquí? ¿Quién sería tan audaz como para atacar a una princesa en medio de la calle? ¿Y por qué Seven Hands no sabía de esto? Pantalla negra. Lanzó su hechizo de ilusión. Ahora no podemos ser vistos desde fuera. Laccius, ayuda a Renner a quitarse la capa, por favor. La niña mayor obedeció y le quitó la capa a su amiga después de quitarse la suya. Satoru inmediatamente se arrodilló a la altura de Renner. La princesa hizo una mueca mientras le mostraba a Satoru su brazo derecho hinchado y una mancha negra en crecimiento en su hombro. Satoru no se atrevió a tocar su brazo, temiendo que empeorara su condición. ¿Qué pasó? Preguntó en tono amable. Me caí. Ella respondió. Satoru notó que Laccius se tensaba. Mentira. Era obvio, pero ¿por qué mentía? Era la primera vez que hacía algo así. Los ojos de Satoru se enfocaron más en su rostro. ¿Había marcas rojas de manos en ambas mejillas? ¿La abofetearon? Se preguntó a sí mismo. Ahora que lo pensaba más racionalmente, era bastante imposible que ella fuera atacada mientras venía aquí. En primer lugar, nadie sabía de sus visitas. Y segundo, ¿quién estaría lo suficientemente loco como para atacar a una realeza cuando Gazef estaba presente? Además, el hecho de que ella ni siquiera quisiera contarle lo sucedido solo podía significar una cosa. El que lo hizo era lo suficientemente poderoso como para no tener que preocuparse por las consecuencias de lastimar a una princesa. Solo había un grupo de personas que podía hacerlo. Su familia.
Una imagen regresó a Satoru en ese momento. Un hombre abofetea a una mujer y la empuja contra el suelo antes de salir por una puerta, dejando a dicha mujer sollozando en el suelo. Sus puños se apretaron mientras el recuerdo jugaba en su mente. ¿Por qué no fuiste a un sacerdote o al menos a un curandero? Preguntó. La princesa sonrió un poco. No me dejaron salir durante días. No podría visitarte durante al menos una semana. Admitió con expresión triste. Los ojos inexistentes de Satoru se abrieron. ¿Está tan desesperada por afecto que descuidaría su salud? ¿Qué demonios te han hecho, Renner? Pensó mientras abría inmediatamente su inventario. Agarró una poción curativa menor. Es cierto que tenía un número limitado de ellos, pero no podía permitir que un niño que conocía sufriera de esa manera, menos aún si dicho niño estaba soportando sus heridas solo porque quería verlo. Además, no era como si pudiera usarlos él mismo. Por favor, bebe esto. Debería hacerte sentir mejor. Dijo Satoru. Sin dudarlo, Renner agarró la poción roja con su mano izquierda y la bebió lo más rápido que pudo. Todo su cuerpo se vio inmediatamente envuelto en un aura verde durante unos segundos. Cuando el aura verde desapareció, su brazo ya no estaba hinchado, la mancha negra desapareció de su hombro e incluso las marcas rojas en su rostro desaparecieron. Renner miró su cuerpo con asombro. ¿Te sientes mejor ahora? Preguntó Satoru. Los ojos de la princesa volvieron a él. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Sí, me siento muy bien ahora. No tenía idea de que las pociones curativas fueran tan efectivas. Muchas gracias, Satoru. Dijo más enérgicamente. Satoru le dio unas palmaditas en la cabeza de la manera que sabía que le gustaba. Para ser sincero, es la primera vez que veo algo así, princesa. Nunca he visto una poción como esa, Satoru. No se te ocurriría vender esos también, ¿verdad? Preguntó un sorprendido y aliviado Gasef. Lo siento, Gasef, esos son artículos raros hechos por una mezcla secreta de mi tierra. Solo tengo un puñado de ellos. Desafortunadamente, nunca fui hábil en alquimia como algunos de mis viejos amigos. Dijo mientras Gasef asentía en señal de comprensión. Lo siento, Satoru. Desperdiciaste un artículo tan precioso. La voz triste de Renner llegó hasta él. Se dio la vuelta y palmeó al niño una vez más. No digas esas cosas. No es en vano si lo usé para ayudar a un querido amigo mío. Dijo. Por un segundo, podría jurar que vio una de sus sonrisas diabólicas pasar por su rostro. Bueno, ¿subimos ahora? Finalmente preguntó, solo recordando la fiesta que organizó. Todos asintieron mientras los tres seguían a Satoru escaleras arriba. Los guió hasta la puerta cerrada de la sala. Lo abrió lentamente e invitó a Renner a entrar en la habitación oscura. No dudó en entrar. Inmediatamente, velas mágicas se encendieron por toda la habitación revelando el interior de la habitación. Estaba decorado con flores y estandartes del reino. En el centro, había una mesa con un pastel gigante. ¡Feliz cumpleaños, princesa Renner! Los dos individuos en la habitación dijeron en voz alta. Una de ellas era la joven rubia que dirigía en secreto Seven Hands. El otro era un niño no mucho mayor que ella. Tenía el pelo castaño y los ojos verdes. Su nombre era Reine, el niño que quería ser hechicero. Por un momento, no pasó nada. Satoru miró a Renner. Por primera vez desde que la conoció, vio una expresión de sorpresa en su rostro. Claro, vio su cara de sorpresa un par de veces, pero ella nunca perdió la compostura así. El hechicero de muertos vivientes colocó una mano en su hombro. Pensé que apreciarías una pequeña fiesta con solo unas pocas personas que conoces. Y, por supuesto, feliz cumpleaños, Renner. Ella lo miró, esos ojos azul cielo ahora singularmente fijos en su máscara. ¿Hiciste todo esto? ¿Para mí? Preguntó ella, con incertidumbre en su tono. Bueno, incluso si la idea vino de mí, Ilma y Reine ayudaron mucho. Ilma preparó la habitación, mientras Reine encantaba las velas para que se iluminaran y volaran de un lado a otro. Cuando terminó de hablar, sintió que dos brazos rodeaban sus piernas mientras la princesa intentaba abrazarlo lo mejor que podía. Gracias, Satoru. Ella le dio las gracias. Satoru sonrió internamente antes de devolver el abrazo. Una vez que se separaron, Renner fue a ver a Ilma y Reine para agradecerles también, haciendo que esta última se sonrojara locamente mientras tartamudeaba algo que Satoru no podía escuchar. Debo decir, Satoru, nunca antes había visto a la princesa tan feliz. Creo que hiciste un trabajo excepcional. Felicitado, Gasef. Satoru simplemente asintió. Es bueno ver que todo ha salido bien. Incluso si es una niña tan problemática y aterradoramente inteligente, la verdad es que todavía es una niña. Será fácilmente influenciable por lo que experimente en estos próximos años y esas experiencias definirán en quién se convertirá. Pensó mientras miraba a la princesa sonriente. Pasaron las siguientes horas sentados a la mesa, comiendo el pastel. Era extraño para Satoru ver una escena tan familiar en un entorno de mediana edad. Él mismo estaba bastante dolido por no poder comerlo ya que, por las expresiones de los niños, parecía delicioso. Finalmente, después de charlar un poco, pensó que era el momento de sacar su regalo. Metió la mano en el vacío familiar que era su inventario y sacó de él una caja decorada. Lo colocó cuidadosamente frente a Renner, quien lo miró con asombro. La caja en sí estaba hecha de metal con una cubierta de suave terciopelo negro, resaltado por bordes dorados a su alrededor. La princesa lo abrió tiernamente y miró dentro. Lentamente metió las manos dentro y levantó suavemente el objeto para que todos lo vieran. El objeto en cuestión era una corona. Una corona de oro con 7 zafiros incrustados a su alrededor. La pequeña aura mágica azul a su alrededor apenas era visible. Nadie dijo una palabra. Todos sus ojos estaban puestos en la corona con expresiones de sorpresa en todos sus rostros. Esta es la corona de la perseverancia. Perteneció a una reina sabia y astuta cuyo nombre se perdió con el paso de los siglos. Es un poderoso objeto mágico que protege al usuario de la mayoría de los ataques mentales. Sus palabras dejaron sin aliento a la mayoría de los presentes. El propio Satoru no tenía necesidad de tal objeto, ya que su inmunidad natural protegía contra los hechizos mentales. Recordó haberlo encontrado en uno de sus últimos tirones de gacha. La poca información que dio fue solo una versión diluida de la historia que Yggdrasil proporcionó en la descripción del objeto. Vio que los ojos de Renner estaban ahora fijos en él. Su boca se curvó hacia arriba, dándole esa sonrisa diabólica que tanto temía, pero esta vez, Satoru no se inmutó. Eso fue porque reconoció la mirada en sus ojos. Una mirada de gratitud y felicidad. Bueno, entonces, ¿por qué no te lo pruebas? La princesa miró la corona, confundida por sus palabras. La corona era demasiado grande para ella en ese momento. Dudó un momento antes de intentarlo de todos modos. Tan pronto como la corona tocó su cabeza, se transformó y se adaptó a las proporciones de su cabeza. Eso es genial, exclamó un extasiado Laccius. Oh, exclamó Reine con sorpresa y asombro. Una corona para el futuro, la princesa más hermosa del reino.
combinado con su cabello y sus ojos. Se fijó Ilma. Gracias, Satoru, dijo Renner mientras una sola lágrima caía de su ojo derecho. POV de Renner. Cuando finalmente se quedó sola en su habitación esa noche, Renner ya no pudo reprimir su alegría. Saltaba como un conejo emocionado. A pesar de todo lo que vivió, consideró que hoy fue uno de los mejores días de su vida. Su Satoru demostró cuánto la amaba. La fiesta y toda la preparación que había detrás se lo dejó muy claro. Por supuesto, la fiesta en el palacio era mucho más elegante, pero no era nada comparada con lo que este más pequeño le daba. Hubiera preferido que los dos estuvieran solos, pero aún era demasiado pronto para eso. Con toda honestidad, a ella no le importó demasiado. Le gustaban tanto Lacus como Gasef, tenían sus usos. Ilma era una subalterna buena y devota. El niño, Rain, también mostró potencial. Tal vez pueda ser útil en el futuro. Si Satoru lo invitó, debe ser así. Por supuesto, también estaba su regalo para ella. La corona de la perseverancia, en su opinión, era mucho más grande que la que su padre usaba en ocasiones oficiales. Se aseguró de frotarlo por toda la cara de su hermana mayor esa noche durante la cena. No dijo de dónde venía, por supuesto. No quería que sus estúpidos hermanos molestaran a Satoru. Su tonta madre pensó que era un regalo de algún noble que quería su mano en matrimonio y se sintió bastante decepcionada por su decisión de no decir quién era el pretendiente. Su padre probablemente tenía sus sospechas y sabía que Gasef se lo diría si se lo preguntaba. Eso estuvo bien. Su padre no era tan tonto como para ir por ahí haciendo pública esa información. Hablando de la corona, todavía la tenía encima. Se quitó la ropa y se quedó desnuda como el día en que nació frente al espejo. La corona brillaba intensamente sobre su cabeza mientras ponía una expresión regia en su rostro. Tal vez era un poco prematuro, pero quería practicar para su noche de bodas. Probó varias posturas de las que Ilma le habló. Nada de prostitutas, solo poses que los hombres encuentran generalmente tentadoras y atractivas. Todavía no tenía curvas para mostrarlas correctamente. Suspiró. A veces solo deseaba ser mayor. Permaneció allí un buen rato, contemplando los acontecimientos del día. No podía recordar la última vez que derramó una lágrima de alegría en su vida. Tal vez nunca lo había hecho antes. Era una sensación extraña, perder el control sobre tus propias emociones. Por lo general, le encantaba tener el control, pero hoy descubrió los encantos de la imprevisibilidad. ¿Cuánto más voy a aprender de ti, mi Satoru? El fuego que arde dentro de mí es alimentado constantemente por ti. ¿Podré algún día incendiar el mundo con él? Se preguntó. Hoy también había sido un día peligroso. Casi mostró su verdadera sonrisa a todos los demás. La primera vez, tuvo que abrazar a Satoru para cubrirse la cara. La segunda vez, no pudo cubrirlo y solo esperaba que los demás estuvieran demasiado ocupados mirando su regalo. Después de todo, su sonrisa era solo para su Satoru. Con esos pensamientos, la bruja saltó sobre su cama. Como de costumbre, usó su ropa como una manta para poder ser engullida por el aroma de Satoru. Respiró hondo unas cuantas veces antes de quitarse la nueva corona de la cabeza y abrazarla contra su pecho. No había forma de que lo dejara sin vigilancia en su habitación. Si lo querían, tendrían que cortarle las manos con él. Satoru. 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 Se susurró a sí misma como si fuera una canción de cuna. El fuego continuó ardiendo ferozmente en su corazón durante el resto de la noche. 4 meses después. Palacio Imperial de Arwinter, habitación privada del emperador. Hirknip Brunfalor el Nix, el nuevo emperador del imperio, era solo un niño, o eso pensaron muchos cuando lo coronaron. Un chico fácilmente controlable y maleable. Se equivocaron. No era un chico sencillo, era una máquina eficiente. 5 meses después de su coronación, había pasado a cuchillo a toda su familia. Insectos arrastrándose por una torre. Esto fue lo que dijo de ellos. Después de eso, muchos comenzaron a temerle. No mostró tristeza por la muerte de su propia familia. Sin duda, tampoco lo mostrará por nadie más. En este momento, el emperador se sentó en una lujosa cama en su habitación privada. Haciéndole compañía estaba el hechicero Fuar Pyredan, la persona en la que más confiaba en este mundo aparte de él mismo. ¿Estás seguro de que no puedo hacerlo, abuelo? Necesito eliminarlos si quiero avanzar en mis pólizas. Esos intolerantes son solo un montón de tontos. El emperador rubio de 13 años dijo con frialdad. Lo sé, joven Hir. El problema es que purgar a la clase dominante de manera tan drástica creará desorden. Además, las fuerzas armadas que te apoyan se verán bastante debilitadas por el cambio. Normalmente, eso no sería un problema, pero la creciente fuerza de Resti se me preocupa. Podían usar ese único momento de debilidad para golpear con todas sus fuerzas. Dijo el hechicero. El emperador asintió. Normalmente, no se habría preocupado por el débil poder militar del reino, pero muchos de sus espías informaron de la llegada de un nuevo jugador al gran juego. Un misterioso hechicero que actuó como un comerciante y logró apoderarse tanto del gremio de magos como del gremio de aventureros en solo unos meses. A partir de ahí, simplemente solidificó su poder y comenzó a difundir su nombre por todo el reino. Su espía en la corte de Beas Geas confirmó que podía usar hechizos de 5º nivel con competencia y que afirmó que ese era su límite. Hirknip no era tonto, y tampoco lo era este hechicero si logró hacerse cargo de tantos gremios en solo unos meses. El emperador estaba seguro de que el hechicero no mostraba todo su poder a la vez. Eso sería una tontería. Y el hecho de que mostrara el 5º nivel como era normal le preocupó mucho. En el mejor de los casos, ese era realmente su límite. En el peor de los casos, el reino podría haber encontrado su propio Fuar Pyredan. El ejército del reino podría ser débil, pero si desplegaban a este lanzador de magia con el capitán guerrero, Hirknip temía que incluso Fluder no fuera suficiente para derrotarlos. ¿Hay alguna noticia? Preguntó el niño. El anciano asintió. Sí, ya sabíamos que el nombre del hombre es Satoru. Dice tener 27 años, pero lo dudo. Si realmente alcanzó ese nivel a esa edad, podría ser el mejor lanzador que haya caminado por estas tierras. Además, sabemos que aparentemente tiene una mujer que trabaja estrechamente con él. No estamos seguros de si ella es su amante. También parece estar en muy buenos términos con Gesef Stranov. El emperador asintió. El mejor de los casos sería convencerlo de que me jure lealtad. Podía ser tanto un gran espía como un aliado. También debemos investigar a esta mujer para saber cuánto significa para él. En el peor de los casos, podemos usarla para hacer que se mantenga a raya. Dijo el emperador. Fluder asintió una vez más. Entonces estamos de suerte, ya que el último informe dice que el hombre en cuestión se va de viaje. El emperador enarcó una ceja. ¿Y a dónde se dirige? Preguntó el emperador, curioso. Aquí.